Le damos la más cordial bienvenida. Hola. Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias a la UNAM y a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto al Seminario Permanente de Redes Sociales aquí en la UNAM por invitarme. La verdad es que he tenido la fortuna de estar anteriormente aquí y la experiencia ha sido muy gratificante y muy buena. Nada como estar en casa, ¿no? Bien, déjenme contarles un poco sobre lo que les quiero presentarles hoy. Quiero platicar sobre el impacto que tiene la comunicación digital, particularmente las elecciones, las redes sociales en las elecciones y la forma en la que las personas pueden crear su criterio, pueden obtener información a partir de las redes sociales y cómo esto de alguna manera puede también incidir sobre la intención de voto en lo que precisamente en estas elecciones 2018. Ok, ¿qué tan importante es el contexto digital? ¿Qué tan importantes son las redes sociales en México en este momento? Bien, creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos lo entendemos muy bien. Hay una serie de factores que hacen que la comunicación digital en México sea una de las fundamentales dentro de este espectro de información que nosotros podemos tener en el momento en el que vamos a construir nuestra opinión sobre el voto. Déjenme ver, este es para preguntar, sí. Ok, bueno, ¿cuántos millones de usuarios hay en México? En promedio hay cerca de 80 millones, esto equivale al 67% de la población, aunque digamos que no está distribuido de forma, valga la expresión, uniforme dentro de la República Mexicana. Hay algunas zonas del país en donde la presencia de internet es muy alta, como la zona metropolitana, en donde 9 de cada 10 personas tienen acceso a internet, o a diferencia de algunos otros estados de la República, en donde, por ejemplo, Chiapas, que tiene uno de los niveles más bajos de acceso a internet, de cada 10 personas que habitan en el estado, solo 3 tienen acceso a internet. Bien. Hay un dato que es bien importante y que tiene mucho que ver con este contexto en cómo se están formando la información para las elecciones y por qué es tan importante para los candidatos en este momento estar presentes dentro del espectro de las redes sociales. Y es que en promedio el 50% de los usuarios de internet en México tienen entre 18 y 44 años de edad. Es decir, en estos rangos de edad se encuentra un mercado electoral altísimo, muy grande, que utiliza las redes sociales de forma muy constante y que además es su primera fuente de información. En México, como sabemos, entrar a las redes sociales es la principal actividad que tenemos cuando entramos a internet. Lo primero que hacemos una vez que entramos a internet, lo primerito que hacemos es revisar nuestras redes sociales. De ahí la importancia de las redes sociales, no solamente en el ámbito de la política, sino prácticamente en todos los aspectos de la comunicación. Un dato que también es muy importante es que en América Latina se da el índice más alto, el índice de penetración más alto de redes sociales de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Del 100% de personas que tienen acceso a internet, ¿qué porcentaje de ellas está conectado a internet? Y casi siempre de América Latina destacan dos países, México y Brasil. A veces es México el país que tiene el acceso, la tasa de penetración más alta de internet en todo el planeta, a veces es Brasil. ¿Qué significa? Que no importa la cantidad de usuarios, no estoy hablando de la cantidad de personas que están conectadas a internet, sino de las personas que tienen acceso a internet, ¿cuántas de ellas tienen un perfil activo en redes sociales? Pues resulta que México es uno de los que tiene el porcentaje más alto de prácticamente todo el mundo. Es decir, México es uno de los países que más redes sociales consume en todo el mundo. Como les decía, el 30% de la lista nominal tiene entre 18 y 34 años y aproximadamente
De ellos, 15 millones de personas van a votar por primera vez en elecciones federales. Es decir, van a votar por primera vez para elegir a un presidente. Entonces estamos hablando de chicos que a lo mejor ya votaron en un proceso local, pero no han votado para elegir un presidente. Entonces estamos hablando de estos primovotantes que son 15 millones de personas y que, como sabemos, es un mercado electoral muy amplio. ¿Por qué? Pues porque las elecciones se ganan precisamente, y justo lo sabemos, con 1 o 2 puntos porcentuales, no más que eso. Entonces los candidatos, los partidos saben precisamente que si logran hacer que un porcentaje de ellos vote y logran convencerlos de votar por su partido, entonces podrían asegurar ese 1, 2, 3 puntos porcentuales que precisamente les van a dar la victoria. Y aquí hay un punto bien interesante. Resulta que estamos trabajando en la revista Forbes en colaboración con una de las plataformas de análisis de audiencias digitales más connotadas del mundo, que es Brandwatch. Estamos trabajando el análisis del desempeño de los candidatos en las redes sociales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este caso? No se trata de encuestas. Muchas veces nos critican y han llegado a cuestionarnos sobre si la metodología que utilizamos y que cómo es posible que se utilicen este tipo de estudios para valorar lo que se dice en las redes sociales, que no son encuestas, ni mucho menos. En efecto, las encuestas, lo que se hace en este caso no es necesariamente una encuesta. Lo que se hace en este caso es el análisis de todo lo que se dice en las redes sociales. Es decir, en una encuesta, nosotros vamos y le preguntamos a una persona: oye, ¿qué candidato te cae bien? ¿Qué candidato te cae mal? ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién no vas a votar? ¿Quién es el candidato que más ocupa tus conversaciones y mucho menos? No, aquí lo que hacemos es, digamos, monitorear toda la conversación que se da en México sobre los candidatos y de ahí lo que hacemos es, a través de una serie de parámetros, nosotros vamos analizando qué es lo que se está diciendo sobre los candidatos. Es decir, nosotros no salimos a preguntar, nosotros recopilamos la información de lo que se dice en las redes sociales y empezamos a trabajar. Por eso es la gran diferencia con las encuestas. Nosotros, insisto, no les preguntamos, sino recogemos, escuchamos. Hacemos lo que se conoce como social media listening. Ok, ¿qué deberíamos estar revisando cuando hablamos de analizar la conversación en las redes sociales? A veces, y eso es lo que yo he visto en varios medios de comunicación, lo que se analiza es cuántas veces se menciona a un candidato, o cuántos seguidores subió, o cuántos seguidores bajó. En realidad, esos datos, que son meramente cuantitativos, no nos arrojan mucho sobre lo que está sucediendo con los candidatos de una manera mucho más profunda, y tampoco nos dicen mucho sobre cómo se están moviendo las cuestiones electorales en nuestro país. Aquí yo puse 6 indicadores que entre muchos otros son los que estamos midiendo dentro de este tipo de análisis que estamos publicando constantemente. El primero es lo que se conoce como la participación en la conversación, o el share of voice. Es decir, del 100% de personas que hablan de los candidatos, ¿qué porcentaje tiene cada uno de ellos? Es decir, ¿cuántos hablan de Andrés Manuel? ¿Cuántos hablan de Mid? ¿Cuántos hablan de Anaya? ¿Cuántos hablan de Bronco? ¿No? Del 100% de conversaciones que versan sobre elecciones. Luego, la evolución de la conversación. Esto es, ¿qué tanto la gente está interesada en lo que está sucediendo durante las redes sociales? ¿Y a qué me refiero? Durante las elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues imaginen que no es el mismo volumen de menciones el que tiene un candidato durante el día a día en la campaña que durante el debate, ¿no? Obviamente, cuando estamos en un debate alcanzan conversaciones mucho más altas, o cuando hablan de temas muy específicos. A lo mejor cuando hacen una declaración
que está fuera de contexto, o a lo mejor hacen un anuncio importante, invitan a alguien a la campaña, etc. Entonces lo que se analiza aquí es ver cómo habla la gente durante esos momentos que son bien importantes para entender cómo está reaccionando el público objetivo, cómo está reaccionando las redes sociales frente a los candidatos. Los sentimientos, y esta es una de las cosas más complicadas de medir. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con el análisis de sentimientos? Bueno, los que estudiamos comunicación conocimos una metodología de análisis hace muchos años que se llamaba análisis de contenido, que generalizando de lo que se trataba era de clasificar la información que nosotros estábamos recibiendo acerca de un tema en particular, y generalmente la clasificamos en positiva, negativa o neutral. Bueno, digitalmente también es posible hacer esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas expresan sentimientos respecto de los candidatos, es decir, los odian, los aman, los aborrecen, los defienden, hacen chistes sobre ellos, hacen memes, etcétera, etcétera, y todo esto se puede medir. ¿Cómo se mide? Bueno, pues generalmente se mide con algo que se llama análisis de lenguaje natural, que las personas que estudian computación, ciencias de la computación, lo conocen muy bien. El análisis del lenguaje natural es la forma en la que nosotros como humanos construimos las oraciones, construimos las cosas que decimos, y esto se puede replicar o se le puede enseñar a una computadora. Entonces, a un robot en una computadora, para precisamente identificar cómo estamos hablando. Aquí, obvio, hay ciertos momentos en los que tenemos que hacer una revisión manual de todo lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque por más inteligente que sea el robot, en muchas ocasiones no puede entender sarcasmo, o no puede entender dobles sentidos, o chistes, ni mucho menos. Por ejemplo, ¿no? Encontramos por ahí un tweet que decía... ya quiero que gane López Obrador porque quiero ponerme bien buena como las venezolanas, ¿no? Entonces, ok, esto evidentemente estaba haciendo una burla, no estaba manifestando un voto evidente con el candidato, sino estaba haciendo una burla, y entonces lo calificamos de forma negativa. Ya manualmente el robot lo había calificado de forma positiva, pero nosotros tuvimos que hacer una recomposición. A partir precisamente de hacer este tipo de recalificaciones, los robots van aprendiendo y entienden en qué momento una expresión es positiva o es negativa, ¿no? Entonces, si un robot dice, tal candidato es un bueno para nada, no solamente se va a quedar con el adjetivo bueno, sino lo que va a hacer es revisar el resto de la oración para hacer la calificación correcta. Luego, me estoy yendo muy rápido, chicos. Los temas de conversaciones, ¿cuáles son los temas de los que hablan los candidatos digitalmente? ¿Cuáles son los temas recurrentes de los que habla el candidato? ¿Y cuáles son los temas de los que habla la gente en relación con el candidato? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que él dice en su discurso, y otra cosa es lo que la gente habla cuando se refiere al candidato. El candidato puede hablar a lo mejor de inseguridad, puede hablar de salud, puede hablar de empleo, pero la gente a lo mejor le cuestiona sobre educación, le cuestiona sobre corrupción, le cuestiona sobre, no sé, secuestros, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes lo que nosotros estamos viendo en este caso. Ahí me comí una O, pero ahí me estaba refiriendo a los demográficos. ¿Quiénes son? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Me refiero a los estados, no sus direcciones. Digo, hay que tener cuidado con esto de Cambridge Analytica y demás, ¿no? Pero a lo que me refiero es dónde están ubicados, cuáles son los estados, cuáles son las ciudades que participan más, de qué manera, positiva, negativa, etcétera. Toda esta serie de datos también es muy importante para saber cómo se está manifestando el apoyo o el desapruebo de los candidatos a lo largo y ancho de la República. Y obviamente pues los emojis. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando de un público generalmente joven, en su mayoría joven, y en cuyo lenguaje cotidiano está el uso de los emojis de forma constante. Entonces por eso es bien importante que nosotros revisemos cuáles son los emojis y cómo se están utilizando para referirse a cada uno de los candidatos. Estas son algunas de las estadísticas de la forma en la que nosotros programamos
a estas herramientas, a esta plataforma para hacer el análisis de lo que está sucediendo en las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues como les decía, hacer el análisis del desempeño de los candidatos y bueno, pues tener a partir precisamente de este aprendizaje que puedan tener las máquinas y de cómo estructuramos los humanos el lenguaje, ellos pueden hacer este tipo de análisis. Ahora, aquí hay un montón de obstáculos. Aquí hay un montón de obstáculos. Y miren que este tipo de análisis lo hemos hecho de manera constante cuando hablamos de marcas, cuando hablamos de instituciones y demás. Y si bien hay una serie de obstáculos en la que nosotros podemos enfrentarnos o a los que nos hemos visto expuestos y que hemos tenido que resolver de alguna u otra manera, en la comunicación política digital en México, la verdad es que estamos llenos de obstáculos por todos lados. Y básicamente tiene que ver con la forma en la que los partidos políticos construyen sus estrategias de comunicación y con la otra, pues en la falta de una normatividad adecuada respecto del uso de las redes sociales en la comunicación política. ¿Qué son las cosas que más nos hemos encontrado? Bueno, el uso de bots, ¿no? Bots, ustedes saben, es una aféresis de robot y en este caso es muy fácil identificar un bot. Un bot no es otra cosa sino un robot, es decir, una cuenta programada de forma artificial por un programa que repite cierta información de manera constante y sistemática durante cierto tiempo, ¿no? Por eso es relativamente fácil encontrarlos, a pesar de que en este momento los bots se pueden programar para que parezcan muy humanos. Sin embargo, el verdadero problema está en este caso. En las cuentas artesanales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en este caso hay muchas agencias de comunicación que ofrecen ciertos servicios para este tipo de cuentas. ¿En qué consisten? Bueno, pues imaginen una agencia que tiene a lo mejor 50, 60 chavos trabajando como community managers, bueno, community managers entre comillas. Cada uno de ellos está manejando en promedio entre 15 y 20 cuentas diferentes. A cada una de estas cuentas le crean una personalidad. Entonces, este es un chico que le va a la América, este es un chico que le va a los Pats, este chico es un geek, este chico habla de videojuegos, en fin. Y los alimentan, es decir, hacen que publiquen para que realmente parezcan humanos. Cuando llega algún cliente, entonces, estas 1000, 1200 cuentas que pueden en algún momento manejar una agencia, comienzan a comentar ya sea a favor o en contra de algún candidato. Y esto obviamente, bueno, pues hace que de alguna manera, si alguien habla mal en contra de un candidato a un partido o habla bien en contra a favor de un candidato a un partido, pues las demás cuentas se le van encima. Es como tener una especie de guardaespaldas digitales. ¿Son los peñabots? O los peje-zombies. Todos, absolutamente todos los partidos tienen, ¿no? Tienen. Y es incluso mucho más complicado de eso. Las redes sociales han vuelto sus algoritmos de alcance, es decir, la forma en la que se distribuye el contenido en las redes sociales, se ha vuelto mucho más estricta. Es decir, se ha vuelto mucho más... se tienen que cumplir una serie de requisitos para que las personas alcancen a ver una publicación. Entonces, mucho de lo que se hace digitalmente también tiene que ver con esto que se llama siembra de comentarios o seeding. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues estas mismas cuentas, se publica una noticia, incluso una fake news o lo que ustedes quieran, y entonces se empieza a compartir, a comentar, a compartir, etcétera, de manera tal que se logra burlar el algoritmo y esta publicación empieza a circular y puede engañarnos o puede incluso crearse una tendencia de forma artificial, como sucede en este caso, en donde también se colabora, ya saben, con estas comunidades digitales como la secta científica, la Legión Hulk, los seguidores de la grasa, etcétera, etcétera, en donde a través de ellos se colocan ciertas tendencias o se crean ciertos memes o se crean ciertos rumores y se colocan a través de ellos.
Y bueno, pues ya ni hablar de las fake news que en efecto pues tienen que ver precisamente con esto, los influencers pagados por supuesto y la pauta digital, que es sumamente complicado para las instituciones, en las instituciones electorales, revisar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué es lo que, quién está invirtiendo en quién, cuándo, cómo y dónde. Aquí hay, al final, y esto es con lo que quiero cerrar rápidamente mi participación, no solamente hacer el análisis es complicado en el sentido de cómo nos vamos a acercar para entender qué están diciendo los candidatos, cómo está reaccionando la gente, hacia dónde se está yendo la intención de voto, cuántas personas están hablando realmente de un candidato, cuántas no, en fin. No solamente eso es complicado, sino también es muy complicado también para las autoridades electorales evaluar estos tres elementos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la primera es la fiscalización de recursos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que las instituciones electorales no tienen muy claro cómo fiscalizar los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, mira, yo vi que saliste 10 veces en un video en YouTube, entonces por lo tanto te voy a contar 10 impactos. Pues sí, pero así no funcionan las cosas. En las redes sociales funcionan las pautas digitales a través de subastas. Entonces una persona que sepa colocar de mejor manera un presupuesto, subirlo, bajarlo, moverlo, colocarlo, encontrar las palabras claves, hacer la segmentación adecuada, puede lograr mucho más impactos. Entonces una persona, un partido, por ejemplo, por decir algo, a 2 partidos se les entregan 100 pesos. Y entonces de estos 100 pesos de presupuesto, uno logra que lo vean 100 veces y el otro logra que lo vean 500 veces. ¿Cómo lo logró? Pues el otro tiene un experto en tráfico digital, un trafficker, y logra que muchas más personas lo vean. Y la verdad es que esto no queda claro, ¿no? Cómo se está haciendo. Además que, bueno, pues se puede hasta fondear una cuenta de PayPal con bitcoins. Yo sé que para las plataformas esto es súper claro, quién lo está haciendo. El problema es que pues, las plataformas nos digan quién está invirtiendo, porque al final de cuentas es dinero público. Y si no es dinero público, es dinero privado. Y entonces los partidos están incurriendo en una falta. Ok, luego, miren, en la otra me comí una O y aquí me sobró una. Campañas. Las campañas negras, ¿no? Es complicadísimo entonces saber quién está haciendo este tipo de campañas. ¿Por qué? Bueno, pues porque como las plataformas son de autoservicio, pues entonces cualquiera puede subir, cualquiera puede hacer una campaña en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, y quién sabe quién la hizo, quién sabe de qué manera, y con toda la infraestructura que mencioné hace un momento, pues se puede lograr que esta campaña negra entre en tendencia. Y por último, bueno, pues está la cuestión de la veda electoral. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a distinguir, pues, que cuando estamos hablando de lo que sucede digitalmente, cómo vamos a distinguir cuando, por ejemplo, a un influencer le pagaron para decir el día de las elecciones, yo voy a votar por el partido X porque es lo mejor para México, de alguien que realmente dice, un ciudadano, yo quiero votar por el partido X porque me parece lo mejor? Es bien difícil entender precisamente cómo se mueve este tipo de circunstancias digitales, y sin embargo es algo en lo que hay que empezar a trabajar. Hay algunas propuestas ya, se están logrando algunos acuerdos, sobre todo las autoridades electorales están trabajando mucho con las plataformas precisamente para lograrlo. Sin embargo, todavía falta un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Bueno, ya rápido. En el INE están enterados, tienen alguna idea de todo esto, lo que está sucediendo, porque bueno, es tanto el presupuesto que se les asigna para las campañas, para todo lo que hacen, que esto es una cosa que, pues bueno, posiblemente para la siguiente elección vayan a pedir el doble de presupuesto para poder monitorear todo esto. Y ya rápido también, ¿qué uso le darán ustedes cuando ya terminen las elecciones a todo el material de este proyecto? ¿Lo van a hacer público? ¿Lo van a vender? ¿Qué es lo que le van a hacer? Ok, empiezo por la última. Esto lo estamos publicando, incluso los datos son totalmente descargables.
Si tú entras a Forbes México, en la sección de elecciones, ahí de repente vienen los gráficos. Compañeros en cabina, no sé si me puedan auxiliar proyectando la infografía que dejé por ahí. Ahí lo que hacemos es que todos los datos están descargables, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque por una cuestión de transparencia, ¿no? Precisamente para que la gente pueda bajarlos, descargarlos, verlos y demás, ¿no? Ahí están. Y si le ves en la parte de acá abajo, ahí los datos están descargables, entonces están ahí. La primera pregunta que me hiciste, bueno, te cuento que hasta hace 3 meses, yo era un godín, burócrata, y me encargaba de la difusión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En ese sentido, fui muy cercano precisamente a todo este tipo de acuerdos, arreglos y demás, ¿no? Y te cuento que sí existen muchas intenciones, sin embargo, es muy complicado que se puedan lograr acciones muy concretas. ¿Qué es lo que se hace en este momento y hasta dónde se han llegado con las instituciones electorales? A crear lo que se conoce como acuerdos marco. ¿Qué es un acuerdo marco? Es un acuerdo en donde la institución y la plataforma dicen, ¿colaboramos? Va, órale, ¿no? Se dan la mano y vientos. ¿En qué colaboramos? En fake news, en bots, en uso ético de las redes, en impulsar el voto, cultura democrática. Ah, perfecto, vale, hasta ahí llegó, ¿no? ¿Cómo? Todavía no queda muy claro, hay capacitación al respecto, te enseñan cómo cómo escribir, cómo detectar las noticias falsas, en fin, pero en concreto, que haya un acuerdo, que haya jurisprudencia al respecto, aún no está este caso, ¿no? Una de las cosas que estoy planteando precisamente en mi proyecto de doctorado es estas ausencias legales en la cuestión de la comunicación digital, las plataformas y los procesos democráticos, ¿no? Hola Rubén, justamente mi pregunta va hacia allá, ¿no? O sea, ¿quién tendría que regular, por ejemplo, todos estos obstáculos que tú hablas, ¿no? Los bots, a mí me afecta muchísimo todos los influencers porque soy nutrióloga y bueno, ya tienes una carrera estudiada y no sé qué, pero sucede que hay un influencer, una chica, pues que es super fitness y demás, entonces tiene más credibilidad ella en alguna comunidad, no en toda, afortunadamente, pero en aquella que carece de cierta formación o de cierto criterio, pues sí va a tener, ¿no? Y me imagino que sucede lo mismo en estos temas. Pero, ¿quién se debería de encargar de regular esto? Porque hasta ahorita no hay ninguna regulación. Cualquier persona puede ser influencer, cualquier persona puede ser youtuber, tener más seguidores que tú. Y pues sí, tu credibilidad siempre hacia la marca, ¿no? Por ejemplo, como en la consultoría siempre te van a decir, es que ¿cuántos seguidores tienes? Y tú, a ver, veamos cómo esta parte de la evolución de la conversación, no solamente la cantidad de seguidores, ¿no? Ok, mira, a ver, empiezo. Es bien complicado lo que me estás diciendo, ¿no? Porque si tú regulas los contenidos en internet, entonces abres la puerta para regular lo que sea. Sí. Y entonces vas a regular tanto los contenidos importantes como los que no, sea lo que esto signifique. ¿Y debiera ser? No. ¿Por? No. Internet debe ser totalmente libre. Sí, pero sí tenemos que discernir la información para la comunidad, porque justamente somos el 80% de la población que estamos metidos en internet, pero entonces por eso de pronto hay un grupo de chicas anoréxicas que como lo ven todo en internet y entonces está este grupito que le dice métete el dedo índice y no el pulgar porque te vas a lastimar más, o para que no se te vea la dentadura lastimada por tanto vómito, ¿sabes? O sea, en salud no sé si tiene que ser así. Entiendo lo que dices. Mira, híjole, lo que voy a decir es bien feito, pero es cierto. No existe el contenido basura en internet. Es decir, no existe el mal contenido en internet. ¿La decisión basura? ¿Por qué? Porque resulta que lo que a nosotros nos parece muy malo, a alguien le va a parecer interesante. Y si a alguien le parece interesante, entonces tú ya no puedes juzgar a los demás. Por eso regular los contenidos en internet no solamente sería sumamente complicado, sino además sería muy peligroso.
porque entonces alguien tendría que decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si eso lo llevas, imagínate, de este plano del estilo de vida, de fitness y demás, lo llevas a la cuestión política, pues imagínate, ¿no? Ahora, en todos estos obstáculos de los que hablé hace un momento, ¿quiénes deberían regular? Los institutos y los tribunales electorales, ¿no? Ellos son los encargados. ¿Qué tienen que hacer o qué tendrían que hacer? Tendrían que trabajar en colaboración con las plataformas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las plataformas quienes tienen que capacitar a los institutos, a los tribunales. Los magistrados son los que tienen que hacer jurisprudencia al respecto y después crear las propuestas de leyes, ¿no? Precisamente para que se tenga una base de dónde empezar. Ahora, ¿a quién se tiene que regular? Esto es algo que siempre he venido diciendo una y otra vez. ¿Qué se tiene que regular en Internet? Por lo menos en cuestión electoral, por lo menos en cuestión de cultura democrática, participación democrática, a las personas no, a los contenidos no. ¿A quién se tiene que regular? Híjole, y aquí está feo porque al ratito viene mi compañero de Twitter, pero se tiene que regular a las plataformas. Son ellas a quienes las autoridades electorales tienen que exigirles que les digan, a ver, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién está invirtiendo? ¿Qué conceptos? ¿Qué palabras? ¿A qué hora? ¿De dónde? ¿Quiénes son las agencias? ¿Quiénes son los intermediarios? Entonces, a ver, cada vez que, cuestiones muy técnicas, cada vez que este conjunto de palabras, este conjunto de keywords se utilicen con base en estas campañas electorales, ¿quiénes las están utilizando? Entonces, son ellos quienes nos tienen que ayudar a construir este espacio en donde las elecciones, la cultura democrática no debe verse ensuciado precisamente por estas malas prácticas. No es ilegal esto que acabo de decir, bajo ninguna circunstancia es ilegal, no es ético, ¿no? Ahora, debería ser ilegal. ¿Por qué? Porque se están utilizando recursos públicos. Y si no se están utilizando recursos públicos, insisto, entonces se están utilizando recursos privados, que sí es delito. Hola Rubén. Hola. Felicidades por tu presentación. Una pregunta que va relacionada con la que el primer compañero puso. ¿Cuál fue el objetivo de este análisis con Brandwatch y Forbes? O sea, la pregunta es, ya sé que no venderlo, ¿verdad? Es de acceso libre, pero con este análisis tocas varios puntos y digamos que después de las elecciones, por decir algo, se puede prestar para muchas cosas. Es decir, con este análisis se podrían presentar ya datos para un marco legal, por ejemplo, ¿no? O si el objetivo era solo de análisis de ciencias de la comunicación, por ejemplo, ¿no? O si se va a ocupar para un análisis posterior digamos, de una campaña en México, cómo se comportan, ¿no? A grandes rasgos los usuarios. Eso por una parte, quizás desde tu punto de vista, ¿no? ¿Para qué te puede servir esta información? Y otra pregunta más breve es, mencionabas, de hecho lo acabo de ver en los puntos, la parte de los sentimientos, y me llama la atención que en la parte de las mediciones no se mencionaban los memes, se mencionaban los emojis, pero no sé si están dentro de los memes y me parece que esa es una herramienta también que habrá que aprender a medir, ¿no? Ok, la respuesta a la primera pregunta, bueno, todas las anteriores, ¿no? En efecto, esto tiene que ver, sí, con una cuestión periodística, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues estamos en una etapa electoral, nuestro interés es sumamente periodístico, es meramente periodístico, saber cómo se está desarrollando precisamente toda esta cuestión de las elecciones en las redes sociales, precisamente por la importancia que tienen, ¿no? En 2012 los medios tradicionales como la tele y la radio no se cansaron de decirnos que las redes sociales no eran trascendentes ni tampoco importantes en el contexto electoral. Hoy es tremendamente difícil, ¿no? Ahora pareciera que los que no son importantes ni trascendentes son los medios tradicionales. Entonces, y sin embargo, bueno, hacer este tipo de análisis resulta muy importante para conocer, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino como bien lo dijiste, esto se puede prestar a una serie de análisis posteriores, ¿no?
De hecho, la plataforma fue un convenio que logramos con Brandwatch, pero tienen acceso a algunos otros académicos. Por desgracia no puedo abrir toda la base de datos, ¿no? Me encantaría, pero no lo puedo hacer, ¿no? Por algunas cuestiones que tenemos ahí de acuerdos y demás. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en efecto, también se puede prestar a muchas investigaciones de carácter académico, ¿no? A mí me interesa la parte de regulación. Esa es una de las partes más difíciles, menos trabajadas y muy complicadas de entender precisamente en todo el mundo, ¿no? Pero tienes toda la razón, puede ser utilizada para todo esto. ¿Perdón? Ah, cierto, los memes. Perdóname. Mira, a ver, es bien complicado, ¿no? Si bien existe software de análisis de imágenes, es decir, esto se utiliza mucho con las marcas. Por ejemplo, las marcas lo que hacen es, no sé, imagínate el logo de Adidas, ¿no? Entonces, para ver quién en algún momento está utilizando el logo de Adidas, de qué manera, en qué circunstancias, bajo qué condiciones, incluso a lo mejor resulta que por ahí hay 2 o 3 personas que son influyentes en ciertas partes del mundo que utilizan mucho Adidas y que la marca ni siquiera se había dado cuenta, ¿no? ¿Es posible hacer ese tipo de análisis? Sí, claro. ¿Se puede automatizar? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente en todos los memes aparecen los candidatos, ¿no? Y eso por una parte. Y por la otra, pues regularmente hay modificaciones, ¿no? Ya les ponen orejitas, o les ponen alguna cosa, o no sé, ya sabes, ¿no? Ahorita que está, el último meme que vi que me hizo reír mucho fue el de Luismi con la cara de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pues, hacer ese tipo de análisis con lo que se tiene en este momento, de forma automatizada, por el gran volumen que existe de datos al respecto. ¿Se puede hacer de forma manual? Por supuesto, ¿no? Sin embargo, nosotros no quisimos hacerlo de esa manera, precisamente porque queremos acercarnos lo más posible al número real de interacciones que se están dando en el mundo digital, ¿no? Esa es la razón. Muchísimas gracias. Asimismo, sirvió como director de la Fundación Escalera en México. Ha colaborado en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, el Instituto Nacional de Migración, el Senado de la República, la OCDE y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Bueno, listo, perfecto. Hola, buenas tardes. Y bueno, muchas gracias a Voto Informado, a la UNAM. Es un placer estar aquí en la universidad, en el Universum. Y bueno, yo me voy a ir muy rápido en esta plática porque van a haber muchas cifras y creo que también por lo que vi en las interacciones que siguieron también hay mucho apetito de preguntas, ¿no? Entonces me voy a ir muy rápido, pero nada más compartirles que esto que van a ver es un pequeño pedazo de una serie de talleres que hemos hecho en alianza con muchas universidades y con organizaciones de la sociedad civil para hacer un buen monitoreo de las elecciones a través de Twitter, ¿no? No podemos hablar del universo de las plataformas digitales, pero sí de Twitter, y vamos a hablar sobre ello brevemente. Pero también vamos a compartir unos datos que me parecen para ustedes serán muy interesantes. Entonces empecemos con la presentación. El clicker creo que no me funciona, chicos. Entonces me apoyan ahí en la computadora. Perfecto. Primero yo soy muy respetuoso de todas las plataformas digitales, porque todas tienen su uso y su funcionalidad. Hipócrita sería además porque yo soy usuario de todas ellas, excepto de una que creo que ya estoy muy viejo para ser usuario. Pero para el resto yo soy usuario activo y yo creo que cada una tiene su superpoder y su particular uso. Twitter se ha ganado ese nicho en este mundo digital por ser el lugar preferente para política y gobierno, activistas sociales y organizaciones de la sociedad civil y sobre todo por la inmediatez. Twitter es lo que está pasando, de lo que habla la gente. Uno va a Twitter a compartir algo que sucedió, puede ser algo como pues, la serie de Luis Miguel ayer, a las 10 de la noche, o los debates presidenciales. No vas a Twitter a conversar algo que pasó hace 5 semanas, si no hay una información relevante nueva, ¿no? Y lo hemos visto y lo vamos a ver, lo hemos visto en sucesos tan desafortunados como fue el terremoto de pasado septiembre en México, donde hubo un hervidero, por así decirlo, de la conversación, y lo vamos a ver en el Mundial de Fútbol, ¿no? Cuando en el Mundial pasado, cuando hubo el gol de
Alemania que lo coronó, casi se cae el internet y entonces casi se cae Twitter, ¿no? Por las conversaciones que son van en el momento y de lo que habla la gente. Voy a hablar rápidamente de cosas que hemos visto ya en las campañas, algunos blogs, para quien quiera toda esta información, porque lo voy a decir muy rápido, están los blogs oficiales de Twitter, busquen estos encabezados que van a ver cómo se vivieron las precampañas electorales en México, publicado el 22 de febrero, pero son datos que hemos visto a través de volúmenes de conversación y otros ya a través de insights o temas que ya vimos preguntándole a la audiencia. En volúmenes, durante las precampañas vimos cosas muy interesantes, desde cosas banales, aunque ya Darío explicó la relevancia también de entender cómo se utilizan estos, como fueron los emojis más utilizados en las precampañas. Afortunadamente estos y no otros que otras personas podrían pensar. Como algo muy realmente relevante, ¿quiénes lideraban la conversación en las precampañas? Y, como ya lo dijo también Darío en el panel que precedió, los primo votantes o estos votantes que van a votar por primera vez, también son los más participativos en Twitter sobre las elecciones. Y esto es muy importante porque se escucha mucho de la apatía, ¿no? Y también de lugares comunes, de futuros de los jóvenes, ¿no? Por lo menos en lo que refiere a la conversación política en Twitter, el ahora ya es de los jóvenes y su participación, pues yo no entiendo un apático que realmente converse tanto, ¿no? Si eres apático no conversas y te vas, no dominas una conversación. También ya vimos un poco más, ya antes de iniciar las conversaciones, de las elecciones, ¿qué esperaban? O cómo verían los tuiteros estas elecciones. Y datos interesantes nos demostraron que 7 de cada 10 jóvenes no habían definido aún su voto, por lo menos en Twitter, los tuiteros, 7 de cada 10 no habían definido su voto antes del proceso electoral, lo cual es bueno, porque para eso queremos campañas, para eso hay presupuesto para las mismas. ¿Para qué haremos campañas si ya todo el mundo sabe por quién va a votar antes de que inicie, ¿no? Entonces 7 de cada 10 iban a alimentar sobre su opinión. ¿Y qué los iban a mover? Los iban a mover ideas, debates e interacción. Y este último punto es esencial, y es quizás lo más importante, porque eso es lo que realmente es Twitter, ¿no? Y también algo que hemos trabajado de la mano en dar talleres a los diversos partidos políticos, es decirles eso, que atrás quedaron los momentos, lo que trajo las plataformas, lo que trajo el mundo fue democratizar la libertad de opinión y la voz de cada quien. Entonces atrás quedaron los momentos en que un partido político podía llegar, dar su opinión y dejar la plaza. Esta es mi propuesta de educación, gracias. ¿Te gustó? Qué bien, bye. ¿No? Ahora dicen algo y hay una interacción, y hay una reacción. Y es eso lo que va a nutrir la información de muchos de los tuiteros, y es lo más viral en Twitter, por lo menos en campañas. Producto de eso, hicimos una alianza con esta organización que no se alcanza a ver, no sé si este es el... bueno, y el fondo, OYIN, Jóvenes en Movimiento, ACE, es una organización que busca precisamente la participación de jóvenes en la política. Y a través junto con ellos, y en Twitter hicimos digamos, decálogo, que no sé si es, perdónenme la expresión, sobre la utilización de para los partidos, cómo conversar con los jóvenes adecuadamente, cómo utilizar un lenguaje fresco, cómo utilizar cosas como un GIF. Es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras y un GIF todavía amplía ese potencial, hasta este tema de la interacción que les decía, ver las tendencias y demás. Porque ya Darío lo cubrió muy bien en su presentación, pero el uso de las redes sociales es muy importante en las elecciones, y según encuestas de la encuesta de usuarios de Internet, de hábitos de usuarios de Internet del año pasado, 9 de cada 10 internautas dijeron que iban a estar buscando información sobre estos procesos democráticos a través de plataformas como Twitter. Y por eso también hicimos el otro cara de la moneda. Lo que vieron antes es un manual que damos para partidos políticos, y le hemos dado a la mayoría de ellos, pero también les hemos dado esto en diversas universidades, y abro esa invitación también a la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cual nos encantaría tomar estos talleres, pero lo hemos dado, por ejemplo, en la UP, en la NAHUAC, en el TEC de Monterrey, en el cual les enseñamos a los jóvenes algunas técnicas de cómo utilizar Twitter correctamente, y les decimos, en Twitter, durante las elecciones, tú tienes estas 3, no me gusta decir responsabilidades, pero sí labores que podrías hacer. Uno es informar e informarte, usar el potencial de la plataforma para consumir y distribuir información. Pero el otro es para motivar el intercambio de ideas. No se vale solamente decir, yo esto es lo que creo, sino aumentemos a lo enriquecedor, esto es lo que yo creo, ¿tú qué crees? Intercambiemos puntos de vista, ¿no? Y el tercero, fomentar una participación responsable y cívica, porque sí, en las plataformas, en Twitter y en la mayoría, hay reglas. Y si queremos un espacio público ordenado, así como nos enseñaron, yo, por mi edad y por mi formación, el Internet llegó a mi vida. Yo me adapté al Internet. Para los primovotantes, el Internet es una realidad casi tan natural como fue el espacio público. Y sin embargo, alguien tuvo una discusión con ellos de cuáles eran las reglas del juego, cómo comportarse, cómo queríamos todos que nos comportáramos.
Entonces, esta responsabilidad es conjunta, es de las plataformas, es de los usuarios, y en estos talleres tratamos de darles este tipo de cuestiones. Más datos sobre las elecciones que me parecen pueden ser de su interés, me voy a ir muy rápido porque hay que llegar. Primero, desde Twitter activamos varias herramientas para darle mayor visibilidad a la conversación, ayudar a que hubiera como un embudo de la conversación y viralizarla, y por eso diseñamos 3 emojis, 3 hashtag emojis, que estas son acciones que ustedes utilizan, estas etiquetas, hashtag elecciones México, hashtag elecciones 2018, y se activa uno de estos iconos. Uno general, para aglutinar todas las conversaciones relativas al proceso electoral. Otro, alrededor de los grandes ejercicios de debate, que viene el tercero, y con el cual aparte ahora, gracias a las integraciones y a esos marcos de colaboración que ya hizo referencia también Darío en su plática anterior, ahora están transmitidos por primera vez a través de todas las plataformas tecnológicas, no se necesita estar conectado a la televisión, uno lo puede ver de su teléfono inteligente en tiempo real, a través de los debates. Y uno tercero de participación cívica que hicimos en alianza con esta organización que les decía, Jóvenes en Movimiento, pero por ejemplo también con el INCO, ¿no? En el cual ayudamos a estos esfuerzos que dicen reflexionen su voto con pienso y voto, y que más jóvenes participen, que no solamente hablen, pero que vayan a votar. Me gusta que votes. Y se activan estos emojis, los invito a que los utilicen. Y bueno, alguna data de la conversación, por ejemplo, este fue el mapa de las elecciones el primer día de la elección, cuando ya arrancaron los procesos electorales. Algunos temas que dominaron, esto fue en una medición desde enero al 12 de abril, es decir, pre-campañas al inicio de la campaña. Lo interesante fue no solamente los temas, que es acorde a los temas que han dominado los debates y las interacciones, pero también entender que esto no es fijo. Twitter es lo que está pasando, y al ser lo que está pasando, la conversación evoluciona. Entonces, estos temas, por ejemplo, en algún punto de estos 5 meses, economía era el primero, luego fue corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Los temas evolucionan, pero estos fueron los que imperaron de enero a abril. Y algún tema que es muy importante y que hablamos con los candidatos, ¿no? Y esto lo presentamos hace un par de meses. Twitter es coyuntural, es lo que está pasando en este momento. Y el único común denominador que tienen estos 5 tweets es exactamente eso: coyuntura. O estaban reaccionando a algo que había pasado, una conversación, o estaban informando algo. Por ejemplo, nada más coyuntural que el tweet más visto de estos personajes en ese mismo periodo, que los dos independientes anunciando que iban a estar en la boleta. Esos días eran el tema de conversación y por eso esos son los tweets que tuvieron más visibilidad. La coyuntura vive en Twitter y es lo que tratamos de hablar con los partidos cuando les damos buenas prácticas, de entender que ese momento, esa conversación, es lo que tienen que ellos estar abonando con ideas, propuestas, sustancia. Y los debates. Esto que ven en pantalla es una breve gráfica, no habla de números y dimensiones, pero nada más para que vean los 2 picos hasta el momento del proceso electoral. Y no es de sorprenderle a nadie, que son los debates presidenciales. Cuando más gente está discutiendo de política, es cuando todo está diseñado precisamente para que eso ocurra. Cuando había un ejercicio democrático diseñado para que eso precisamente hiciéramos. Y sí, muchos lo hicieron con memes, muchos lo hicieron con GIFs, muchos lo hicieron de burla, muchos lo hicieron serio, pero ahí está la conversación. Y qué bueno, porque está nutriéndose un diálogo, una interacción que ojalá lleve a un voto más razonado y a que los ciudadanos tomen la elección que ellos quieran, pero con datos, ¿no? Y eso es acorde con lo que hemos visto en los procesos democráticos alrededor del mundo, ¿no? Esto es con lo que les decía de cómo son las interacciones hoy en la plataforma, para que tengan esto en mente y lo puedan apreciar para el debate que viene el 12 de julio. Los debates estuvieron en vivo a través de todas las plataformas. En Twitter también, esto es cómo se visualizaba en la conversación, el volumen de la conversación en vivo, que también reportamos, y el uso de la plataforma tanto a los candidatos para avisar que habían llegado al debate, para dar un mensaje, etc. Cada vez la comunicación política de estos candidatos estaba más en sintonía con la coyuntura y con el poder de la plataforma que les permitía dar este mensaje. Datos breves del debate: alrededor de 1.4 millones de tweets se dieron en vivo alrededor del debate, de las 2 horas, del primer debate, perdón. Esto significó un aumento, ya vieron los 2 picos que vieron en la conversación, de 48% mayor a todo el volumen de la conversación hasta antes. Entonces, 50% más de tuiteros, por así decirlo, conversaron ese día sobre política. Los temas muy acorde con lo que ya vimos y les presenté, también porque eran los temas que se dialogaron en ese primer debate. En el segundo debate vimos la conversación, esto lo medimos un poco más como ratings de televisión, hicimos un contador de Twitter 3 horas antes del evento y durante el evento. Entonces llegó hasta 2.4 millones de tweets en la conversación, igual en vivo 1.5, es decir, esto fue algo realmente sorprendente para muchos, porque generalmente en este tipo de ejercicios se espera que la audiencia caiga un poco en el segundo, vuelva a subir en el tercero.
Sin embargo, en este caso en Twitter subió, hubo más tweets en el segundo debate que el primero. Y los 3 momentos de la conversación, perdón, me fui muy rápido. Los 3 momentos del debate, los 3 principales momentos, tienen que ver con momentos coyunturales, perdón, falla un poco la... Ahí está. Los 3 puntos, esos son momentos que medimos en la conversación cuando dispararon los temas de conversación y tenía que ver, si ven, mucho con interacciones que generalmente generan reacciones. Y eso es lo que les decía al principio de la plática, de que atrás quedó un momento en el que podíamos hacer algo y ahí quedaba la conversación. Los partidos, los ciudadanos, todos tendríamos que estar atentos, no solamente a lo que se dijo, sino cuál fue la reacción a lo que se dijo. Y la contrarreacción a lo que se dijo. A lo mejor se motivó otra segunda narrativa que hay que estar atentos y para tratar de considerarlo en nuestro cálculo político. Y otra vez los temas que fueron bastante similares al primer debate. Perdón si me voy muy rápido, pero para todos, estos datos que acabo de publicar, todos están en los blogs que les comenté y evidentemente en la cuenta de Twitter. La que pueden seguir más para las elecciones en este proceso es Twitter Gov o Twitter Latam. Los invito a que vean y estos tweets tienen esta data. Y un poco más que también vieron un poco en los datos de Darío. Nuestra metodología también arrojaba la porcentaje de la medición entre los candidatos en este segundo debate. También, como sepan, pues hay elecciones en México, pero no solamente esto en el mundo. Y en Colombia ayer hubo la primera ronda presidencial, en donde imperaron estos 3 temas muy referentes de la política colombiana, donde se vieron estos hashtags como los principales de la elección, evidentemente todos alrededor de lo que estaba pasando en la jornada electoral, y más interesante aún quizás, los picos de la conversación en el día de la jornada. Y son picos que vemos tradicionalmente en los procesos electorales. Al inicio de la jornada, cuando la gente comparte que va a ir a votar, y esperamos en México esto sea mayor, porque hay más gente diciendo, me gusta que votes, quiero ir a votar, y cuando se anuncian los resultados, ¿no? Y cuando la gente reacciona a los resultados. 3 picos que vamos a ver, sin lugar a dudas, el 1 de julio en nuestro país. Y bueno, nosotros en este andar también quisimos ver qué tanto los tuiteros se han visto la información en Twitter y ha sido no parte de su decisión hasta el momento en su raciocinio o perspectiva de voto. Y 74% de nuestros usuarios nos dijeron, esta es una encuesta que hicimos a nuestros usuarios de Twitter, que han reconsiderado o reforzado su opinión a través de lo que han visto en Twitter. Entonces esta conversación no es menor, lo que queda todavía es importante y es relevante que todos estemos preparados. Pero no solamente eso, también desde Twitter hemos querido impulsar esta conversación, no solamente en la plataforma. Twitter quizás eso es una distinción todavía particular que tiene con otras plataformas. Por ejemplo, levanten la mano cuántos de ustedes no han escuchado o oído de un tweet fuera de Twitter. En la radio, en la plática con sus maestros, en la universidad, en el café, ¿no? Muchas veces estos tweets viven fuera de Twitter y por eso, a través de una alianza que hicimos con Clear Channel, motivamos una pequeña interacción que lo van a ver en las calles de la ciudad, porque hemos publicado este arte y este llamado a la acción para que México pregunte. El hashtag es #MéxicoPregunta. Los invito a que se unan a esta conversación de cara al tercer debate, que por cierto, como saben ustedes, cada debate es diferente. Este tercer debate va a tener una metodología que llama al uso de las redes sociales en la democracia. Entonces lo que van a hacer, lo que va a hacer, lo que plantea hacer el Instituto Nacional Electoral, todavía no ha dado los lineamientos específicos de cómo, es recabar de las redes sociales preguntas de la audiencia. Y nosotros queremos democratizar lo más que se pueda esto, recordando a la ciudadanía que el debate presidencial está pasando en Twitter, tú lo puedes ver, y que tú tienes una tarea, y es preguntar, ¿no? A través del hashtag México Pregunta. Pero bueno, rápidamente, porque me queda un poco tiempo y quisiera dejar las preguntas, quiero nada más platicarles un poco de... Esto fue lo que hemos hecho y lo que se ha visto en Twitter. Algunas alianzas, ya hablé un poco de Jóvenes en Movimiento y del INCO. Otras que hemos hecho es trabajar un poco, en verificación de cuentas. Sabemos que este tema de la desinformación o calidad de la información es importante. Entonces, el proceso de verificación de cuentas, si bien hoy por hoy está en revisión para la mayoría de los usuarios, si son actores políticos, partidos, personas participando en el proceso, hemos hecho esta verificación y la gran mayoría de los candidatos han quedado verificados. Hemos tenido puertas abiertas con el Instituto Nacional Electoral, a quien hemos capacitado, igual al Tribunal Electoral de la Federación. Hemos participado también en iniciativas con la sociedad civil, como fue el Verificado 2018, como es Verificado 2018, dando cursos como estos que les platicaba de cómo leer o cómo estudiar o cómo observar y monitorear las elecciones en Twitter. Porque nosotros decimos que en elecciones podemos monitorear, comunicar e interactuar. Y rápidamente
un tema, hablamos mucho de las tendencias, es un tema que se utiliza mucho, qué son y no son las tendencias, y escuchamos mucho esta preocupación de a lo mejor que hay una manipulación de las mismas. Primero, entender que las tendencias sirven para guiar una conversación, y no solamente es el número de tweets lo que genera una tendencia, es un error, es una percepción equívoca. Que una persona tuitee 15 veces lo mismo, así tenga 1 millón de seguidores, no va a generar una tendencia. Y sin embargo, mucha gente lo cree. No, es que este cuate que tiene 1 millón, tuiteó 15 veces. Si ese tweet no tuvo engagement, no sirvió de nada. Y ese tweet contó una sola vez. Y aparte es no entender lo que es una tendencia, y esto lo platicamos con los partidos políticos y con todo el mundo. No puede ser que tu comunicación política, tu objetivo sea hacer una tendencia. La tendencia debe ser una herramienta para llegar a un objetivo, comunicar algo, no al revés. Porque les pongo este ejemplo. Cuando Malala Yousafzai entró a Twitter, se echó un solo tweet, que fue: hola Twitter, ¿no? Y nosotros, en reconocimiento de que era una persona, que es una persona que ya lidera la conversación, rápidamente: hola Malala, bienvenida. Y en 24 horas, 15 jefes de Estado, infinidad de celebridades y evidentemente infinidad de tuiteros. ¿Qué pasa cuando esto sucede en Twitter? Esto. Explota la plataforma y se vuelve una tendencia global, mundial. Me parece que fue por 2 días. Ahora caminen un poco conmigo este ejercicio. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuando abre Twitter, lo ve y ve hashtag Malala? No hay malas respuestas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué pasa por la mente de alguien? ¿Nadie se aventura a decir algo? ¿Buscas qué es? Paz, derechos humanos, violencia, ¿qué pasó? Más básico, chicos. Busco qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Mucha gente inmediatamente brinca y no, derechos humanos, ¿no? O algo le pasó. No, 90% pensaba que era Maluma. No es broma. No es broma. Lo primero que pasa, asumimos que todo el mundo sabe, y no todo el mundo tiene nuestro nivel de conocimiento, ni nuestros niveles de intereses, ni nuestro nivel de interacción. Lo primero que realmente pasa es ¿qué es? Investigo. Y cuando investigo le hago clic, y ese poder del clic lo subestimamos. Entonces quizás muchas veces vemos a actores obsesionados por ser tendencia y actores preocupados de que haya tendencias. Cuando no entienden que, oigan, el tuitero sí lee, ¿eh? Ah, hashtag ya ganó mi candidato. Ah, sí, ya ganó el candidato. Nadie, nunca. Lo que sí se hacen es darle clic. Entonces vean, Stan Lee, que lo amo porque acaba de ser nuevo usuario de Twitter y es buenísimo sus tweets, los invito a que lo lean. Fue tendencia hace ya un rato. Cuando alguien ve esto, lo que va a pasar es le va a dar clic. Y cuando le va a dar clic, el algoritmo lo va a llevar por varias secciones. La más normal, destacados, perdón que esté en inglés, pero diría destacados o top. Y aquí van a ver tweets, generalmente de actores verificados o con mucha seguidores. Y si realmente es un tema conversacional, por cierto que no la siguen, los invito a que sigan esta cuenta, Momentos es la cuenta de Momentos en español, que es una curaduría de un equipo de reporteros de Twitter, que aglomera lo que es conversación y lo hacen en momentos. En un solo tweet puedes ver todo el poder de una conversación. Va a haber eso, va a haber actores verificados, va a haber momentos y van a darte toda la información. Acto seguido, si no, te vas a ir, muchos usuarios lo hacen, se van a siguientes, o últimos, o más recientes, y ahí sí ves una combinación de tweets de todos lados, como decimos los mexicanos, de chile, dulce y de manteca, ¿no? Y ahí sí, ¿por qué? Porque el algoritmo privilegia velocidad. Y ahí sí vas a ver tweets de probablemente usuarios que tengan 2 seguidores, 4 seguidores, 5 seguidores, 10, 20, no importa, o 1 millón, porque va a privilegiar el más reciente. Y aparte va a haber la pestaña, hay muchas pestañas, pero hay otra muy buena de noticias, donde nada más vas a ver tweets de portales reconocidos como de noticias, generalmente verificados, aunque algunos no llegan a ese estatus. Si tú utilizas bien esto con otra herramienta que no me va a dar mucho tiempo de hablarles, pero que es listas, y otra que es Twitter, ves la conversación. Entonces ya ganó mi candidato está en Oaxaca, mi candidato está en Chiapas, alguien le va a hacer clic y le decimos a los partidos, y si no hay una conversación lógica detrás de eso, ¿por qué es noticia? Oye, estás haciendo el plan de desarrollo del sur, ¿no? O se sumó este perfil importante a tu campaña, o diste una conferencia que aparte fue en televisión y tiene audiencia porque lo en vivo y en televisión. La televisión y Twitter son una gran alianza, realmente cuando lo que está haciendo en vivo o en radio, por cierto, y se tuitea, la combinación de ambos es muy poderoso. Entonces es lógico. Pero si tienes tendencia porque pues, estás en Oaxaca y dices, ay caray, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, no, bot. Y no necesariamente puede ser un bot. Pero cuando piensas que ese es tu objetivo y pones a 50 personas, 60 personas, 200 personas a tuitear así, pues pareces bot. Porque el usuario no tiene cómo identificar.
yo como usuario veo a los dos igual y no es así. Por eso, perdón, porque no me va a dar tiempo de darles todo, pero eso es parte de un taller que les enseñamos a usar listas. Las listas es muy útil, es diferente a seguir a las personas. Quien quiera saber más, listas, Twitter, cualquier ordenador, puede ver cómo crearlas, saber que pueden utilizarlas de manera pública o privada. Pero que esto junto con TweetDeck te permite tener una monitoreo de la elección bastante bueno. Yo, por ejemplo, tengo listas donde tengo a todos los partidos políticos, a todas las autoridades electorales, a los portales noticiosos, a las tendencias del día, al hashtag elecciones 2018 y a mi timeline, a mi línea, a mi cronología. Si hago eso, bien, no puedo hablar de muchas plataformas, no puedo de otras plataformas, pero sí puedo hablar de Twitter, decirles que no se me va la noticia en Twitter, y saber y poder contrastarlo. Y eso es lo que pueden hacer los usuarios. Para terminar brevemente, no me da tiempo, pero vamos a decirles que, al desmitificar que el Internet no es un viejo oeste, y si lo es, hay un sheriff por lo menos, y son las reglas. Tenemos reglas en Twitter que norman dos tipos de cuestión, y eso sí es muy importante y me permite un segundo. Twitter tiene dos categorías. Reglas que norman contenido, y ese contenido ha sido un andar bastante delicado, porque Twitter, sobre todo la misión de la compañía, es que cualquier persona pueda compartir su voz sin barreras ni limitantes. Entonces, ¿dónde entra ese derecho de normar contenido? Bueno, cuando ese derecho tuyo de decir lo que quieras vulnera el de otra persona a decir lo que él quiera o lo que ella quiera. Si yo me siento intimidado, agredido y me estás empujando fuera de este espacio, entonces ¿qué va a pasar? Va a imperar un espacio de puros bullies. Y no queremos nadie en la plataforma eso. Entonces hemos hecho una línea en lo que clasificamos como acoso, comportamiento de odio, información privada, suplantación de identidad y bueno, explotación sexual de menores, que es un delito. Esas son las únicas categorías de contenido. Entonces también, leyenda urbana, no es cierto. Se apagó la cuenta porque estaba tuiteando en contra o a favor de un candidato, no es cierto. Lo que puede pasar es que tenemos otro tipo de reglas que muy poca gente se toma la molestia de entender y leer, que es de automatización o de spam. Y ahí no vemos absolutamente nada de lo que tuiteas, no nos interesa si tuiteas verde, dulce, colorado. Nos interesa cómo estás usando la plataforma. Si detrás de esta cuenta estás aprovechando nuestra regla de cuentas múltiples para tratar de inflar artificialmente una conversación o incidir. Y esto tiene que ver con dos cosas: automatización, que pueden ser los mal llamados bots, porque nosotros vemos que casi todo el mundo le dicen bot, y no. Bot es una cuenta automatizada detrás de la cual no hay un humano. Y en este caso es un uso nocivo, bot nocivo, porque hay bots comerciales. Si yo le escribo a un banco, me regresa: yo quiero una tarjeta de crédito, me dice, perfecto, ¿dónde estás? Coyoacán, perfecto, tu sucursal es esta. Eso es un bot, y es un bot comercial, que bueno que existe porque me ayudó a mí y ayudó a los fines mutuos. El otro es un bot nocivo, y eso es una automatización. El otro es tema de spam o una coordinación. Si yo copio y pego un mensaje 50 veces, mismo mensaje, en varias cuentas, eso es una conducta de spam. Tan spam como si yo agarro sus correos sin su permiso y les mando un correo masivo con el mismo texto. Esas son las reglas de automatización, y sí puede haber contenido que sea filtrado por producto de automatización, que no por el contenido, porque permítanme nada más reiterar, las reglas son total y 100% apartidistas. No ven esa diferenciación, es nada más si fueron abusivas por contenido o caen en este amplio marco que tenemos de spam. Y nada más para concluir algunas acciones que hemos hecho en la materia. Desde hace un año a la fecha hemos incrementado nuestras acciones para detectar este tipo de acciones. Estoy hablando específicamente en este caso de automatización maliciosa. Y pasamos de detectar alrededor de 1 millón de cuentas a la semana a 6.4 millones de cuentas a la semana. Más importante aún de esta automatización es detenerla antes de que inicie. Con Machine Learning, inteligencia artificial, hemos desarrollado técnicas para impedir que más de 523,000 intentos ocurran al día. Y esto es un trabajo arduo y es un trabajo constante, porque tienen que entender el riesgo que podemos incurrir en cuanto ya censuramos a alguien que a lo mejor no es un bot, pero cayó en ese filtro de automatización. Entonces tenemos que ir con cuidado. Pero sin embargo sí hemos puesto bastante esfuerzo en este tema, y esperamos que esto también sea que abone a una conversación bastante saludable, más orgánica. Concluyo nada más diciéndoles que justo en Twitter estamos haciendo en estos días, a inicios de marzo, hicimos una convocatoria pública de especialistas de redes sociales, de comunicación, de internet, etcétera, para que nos ayudaran a generar un marco para medir la salud de la conversación en Twitter.
Afortunadamente tuvimos muchas respuestas de la sociedad civil internacional y en los próximos meses estaremos anunciando los resultados. Pero junto con la sociedad civil, como ha sido el andar también de estas reglas que hemos desarrollado, queremos entender qué debemos medir, cómo lo debemos medir, para que realmente Twitter siga siendo lo que está pasando, pero que también nutra a los objetivos de las sociedades en las que sirve. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas y respuestas. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Hola, yo tengo una pregunta. El otro día vi en un programa de Aristegui que decía John Ackerman que se había vuelto trending topic. Y entonces explicaba a un especialista de física de aquí de Centros de Ciencias Complejas que ellos habían identificado que había bots en la conversación y ya veían como cúmulos de conversación. ¿Ustedes identifican esas cosas? O sea, ¿cómo funciona esto? Sí, como expliqué, nosotros tenemos reglas de automatización y de hecho muchas cosas que la gente no sabe. Cuando nosotros ya detectamos que algo es una automatización, y por eso también diferente y muy importante diferenciar entre bots y coordinación, ¿no? Te pongo un ejemplo práctico. Si una institución con 500 personas se le ocurre decir, oigan todos, mañana a las 9 de la mañana tuiteen con el hashtag ¡Viva mi institución!, todos lo empiezan a hacer. Mucha gente dice, ¿lo ve? Y que dice, bot. No, oye, son 500 personas. Y tiene ese derecho como tiene el derecho de ir a ver a un candidato a un estadio, ¿no? Una automatización, repito, un bot es una automatización, una cuenta que no tiene alguien detrás realmente, que no representa una voz real, ¿no? Entonces, nosotros cuando ya detectamos que es automatización, tenemos herramientas para que eso no cuente en las tendencias, no sea parte de una tendencia. Nosotros entendemos y somos muy respetuosos de todo tipo de investigación de terceros que se hacen, pero la mayoría de las investigaciones de tercero sobreestiman la dimensión de estas conversaciones precisamente porque no ven estas herramientas que nosotros sí vemos. Y decir, oigan, esto ya lo sabíamos y no detectó. Y segundo, porque si hicieran esta misma investigación un día después verían que la mayoría de las cuentas que ellos dicen ya no existen. Porque precisamente fueron detectadas en este filtro y fueron eliminadas. Vieron en la diapositiva que hablaba yo mucho de la importancia de tenerlos antes de que inicie. Ese es el ideal, pero es muy difícil. Porque también podemos incurrir en infringir la libertad de alguien que sí existe ahora. Tenemos que detectar patrones, conductas y señales, ¿no? Entonces, hacemos todo esto y con ese fin. Entonces, tu respuesta más concisa es, si hay estos ejemplos, tenemos herramientas para que no cuenten dentro de las tendencias y también tenemos muchas herramientas de lo que se llama enforcement o aplicación de las reglas, que la verdad es que la gran mayoría de las investigaciones no detallan. Hablan de estas cuentas, pero si las vuelven a hacer mañana, estas cuentas ya no están. Bueno, no sé si pudieras... Acá. Hola. Bueno, no sé si pudieras ahondar un poquito en cómo se genera una tendencia. Hablaste de que no necesariamente es la cantidad que se tuitea de un contenido, pero a mí ya no me quedó muy preciso cómo se genera esa tendencia. Claro, y para todos eso no es lo más público que tenemos. Pueden ustedes buscar tendencias centro de ayuda de Twitter y te explica las reglas de tendencia que también son importantes. Por ejemplo, hay una regla que mucha gente no conoce. Si tú tratas de secuestrar una tendencia para un fin que no se utiliza, puedes incluir en una cuestión de spam. Precisamente eso es una de las definiciones básicas de spam desde los inicios, ¿no? Si yo tengo una tendencia que es hashtag seminario de redes sociales en la UNAM y pongo ahí información de una clase de CrossFit, eso es spam, ¿no? Entonces, hay ese tipo de reglas. No hablamos al detalle, no damos de lo que son las tendencias, pero sí dan a saber que no solamente es volumen, tiene que también ver la velocidad, es decir, cuántos usuarios, en qué momento. Entonces, no es lo mismo 10 tweets en 50 segundos que 10 tweets en una hora. Y el perfil de los participantes, es decir, si hay, cuando son cuentas verificadas, cuando son cuentas con gran volumen que están participando en estas conversaciones. Por eso, si se dan cuenta, vean, a mí me gusta a veces ver Twitter en las mañanas, porque los programas de radio son muy buenos en hacer este tipo de dinámicas, ¿no? De hashtag mándanos tu canción de los 80s, este tipo de cosas, porque la gente está participando en un espacio de tiempo determinado, con una velocidad y liderado por, generalmente, personas que tienen ya un volumen de conversación mayúsculo. Tenemos otra pregunta acá. Allá al fondo hay una pregunta y aquí. Hugo, muy interesante.
interesante tu presentación. Una pregunta. En las elecciones presidenciales pasadas de Estados Unidos, el tema de las redes sociales, de la influencia, tú mismo lo dijiste en la presentación, la gente se está informando en Twitter y los temas de política tienen trascendencia. ¿Cuáles de las acciones que ya nos dijiste, que son de hecho varias, fueron puntualizadas o aterrizadas a partir de la experiencia en Estados Unidos? ¿O si hay más que están realizando? Por ejemplo, la que comentas de asesorar a partidos políticos en la generación de su contenido, se me hace muy plausible, pero quisiera saber si hay más o cuál de estas que nos presentaste puntualmente nacieron de esa experiencia. Claro, con mucho gusto. Y también en aras de transparencia y por lo limitado del espacio, de nueva cuenta esto también está disponible públicamente en los blogs de Twitter. Hay un específico que le llamamos nuestra última actualización sobre las elecciones estadounidenses. Lo más relevante que se ha hecho es poner énfasis en dos temas. El primero, este tema de automatización que hemos platicado. Lanzamos la iniciativa que le llamamos calidad de la información dentro de Twitter, que es precisamente invertir mucho en el machine learning y los señales que nos permitían detectar este intento de manipulación. Y de esto ves tú el cambio tan dramático de 1 millón de cuentas a la semana a 6.4 y en crecimiento, porque eso es lo que más estamos aprendiendo y detectando. El otro tema, tocó también un poco Darío en su participación. Yo creo que hay temas que tenemos que ir con cuidado, y no porque sea la plataforma lo digo con sinceridad. Entrar en temas de quién tiene que hacer alguien el árbitro de la verdad es muy peligroso, porque puede ser muy fácil. Estamos hablando de, oye Hugo, ¿por qué Twitter no opina si el cielo es azul o verde? O pasó en el temblor, ¿no? Había gente que estaba tuiteando por desesperación a veces, otros puede ser con dolor, temas que no eran reales, pero la gran mayoría de la información, la estrategia más útil fue mejor darle prioridad a lo que estaba verificado, y así nació Verificado 2019. Pero empoderar a alguien para que sea el árbitro de la verdad puede ser problemático. ¿En dónde hay un lugar donde la mayoría han coincidido que se debe trabajar más? En la transparencia. En tener un mecanismo de transparencia para saber por lo menos cuando hay una inversión en productos de Twitter, es decir, y Twitter facilita eso y lo ha transparentado más, que es tú cuando ves un contenido que tiene pauta en Twitter dice claramente abajo promocionado, ¿no? Y ese es el andar que hay, el compromiso que hay de mejorarlo e incrementarlo, tanto en México como en el mundo en los próximos meses. Nos parece que eso puede también dar réditos y frutos, como nos comentaba también Darío, de visualizar un poco más el uso de las redes. ¿Preguntas? Tenemos tiempo para dos. Uno hasta acá atrás y uno acá. ¿Qué tal, Hugo? La pregunta va en relación de lo que estás mencionando. A mí me gustaría saber qué tan viable o cercano ves que se genere una regulación que realmente pueda ser este árbitro que todos quieren, porque al final Twitter, Facebook, cada quien es juez y parte. Al final las plataformas son para vender, son espacios publicitarios. En estas campañas, cada candidato seguramente está invirtiendo una cantidad impresionante de recursos, no solamente directo en la página, sino también con consultoras que puedan analizar esta información, más allá tal vez generar tendencias que dices que es muy complicado, pero se puede hacer igual con círculos de influencia y tal. La pregunta es esa, ¿cuánto tiempo falta para que se regule? Y si no se regula, ¿cuál sería la solución de las plataformas? Simplemente transparencia, ver cuánto gasta cada entidad, o esa sería la pregunta, pues. Gracias. Nada más una aclaración. Yo no digo que sea realmente difícil. Yo digo que hay que diferenciar de la automatización, que eso es claramente una violación y spam de las reglas, a las otras cuestiones, como el ejemplo que les daba de si una institución quiere poner a 500, 600, 700, 800 personas a tuitear, lo va a poder hacer. Para eso sí es una institución, para eso existe a veces un aparato político, y es incluso hasta una libertad que ellos tienen, ¿no? Lo que hay que entender es ciertas tendencias, uno, no van a ser posibles por la automatización, como dije, y dos, educar de los ambos lados de la moneda, tanto a quienes quieren hacer esto que decirle, informarles, eso realmente es ineficiente y no comunicas bien, no es una buena comunicación política, no en Twitter. Y al usuario decirle, oye, cuando veas una tendencia no te quedes con la superficialidad, explórala, ¿no? ¿Qué hace una tendencia? Dale clic, ve cuáles son las conversaciones e ilustra entonces tu perspectiva sobre esa tendencia, en vez de automáticamente decir es bueno o es malo, como pasa a veces. En cuanto a la regulación, yo creo que es un debate que hay que
es un tema que hay que entender con cuidado. Hay que entender dónde están los limitantes y a quién quieres o no empoderar. Yo creo que hay un común acuerdo en que empoderar a alguien para regular un contenido va a ser muy difícil y va a ser incluso problemático, porque podemos enumerar 500,000 ejemplos buenos, pero con 2 o 3 malos ya pones en riesgo, en verdad, la libertad de opinión en el siglo XXI. Más bien apuntalar a qué necesitamos para tener una democracia que queramos. Y por eso vuelvo al tema de la transparencia. Yo creo que eso sí es algo que incluso ya funciona de cierta medida adecuadamente, que es simplemente que ver que los mecanismos de rendición de cuentas estén funcionando, que se pueda acceder a esa información y que todo el mundo sepa que va a haber rendición de cuentas de los que están gastando y de quien lo están proveyendo. Ese es quizás lo que yo veo más factible y positivo, porque en el resto yo creo que es un tema de formación. Actualmente no hay, ustedes no le rinden cuentas a INE, ¿sí? Claro que sí. ¿O tienes la información que diga lo contrario? Porque claro que sí. Para eso hay un mecanismo de información de cuentas. Pero si un actor público quiere información privada tuya, no se la vamos a dar, porque es tu información. Si ese actor público quiere y sigue las directrices que tenemos, les invito, no me tomes la palabra, pon directrices para la autoridad en la página de Twitter y vas a ver los canales adecuados a través de los cuales se puede solicitar información y las razones por las cuales no. Porque si yo quiero información de, oye, dime quién es Juan Pérez y por qué está tuiteando lo que está tuiteando, ah, caray. Y si ese Juan Pérez estuviera investigando de narcotráfico, ¿también me lo pedirías? Ah, dime Juan Pérez si está gastando dinero en la plataforma, es un tema diferente. Ah, ok, pues están gastando no recursos. Y eso es evidentemente lo que nosotros podemos ver. Darío explicó cosas que Twitter no va a poder ver. Si hay una agencia que está haciendo esto, y Twitter no tiene esos datos. Los tendrían otras partes. Hay que enfocar en realmente qué queremos, qué es realmente lo que nosotros deseamos en ambas vías para que haya rendición de cuentas. Y tener cuidado de la responsabilidad que tenemos y obligación que tenemos con los datos de los usuarios y sí lo que podemos proveer con directrices. Se pueden mejorar, sin duda, pero de que existen hoy, sí existen. En esta cuestión que hablaba sobre opinión y poderse comunicar abiertamente y bien en lo que presentaste sobre esta cuestión de evitar los discursos de odio y demás, todo esto. El caso que pasó con el comentarista, con el Twitter, que le valió el puesto en Televisa, ¿hasta dónde llega de veras la opinión, la libertad de opinión y quién la juzga o quién no la juzga? ¿La puedes poner o no la puedes poner? Porque finalmente el lenguaje, como estaba allí, no era realmente tan agresivo como otros tweets que he visto y que ahí siguen. Entonces, ¿quién determina eso y cómo? El lenguaje es tan fino. Vaya, tenemos un presidente aquí al lado que, bueno, tambalea a todo el mundo con un tuit todas las mañanas. Entonces, ¿cuándo hay quien regula, quien quita o quien pone la interpretación de tal o cual lenguaje? No, te agradezco mucho tu pregunta porque expresamente ilustra lo complejo que es este tema. Y también abre la puerta a todos los interesados. En Twitter hemos dado con varias organizaciones de la sociedad civil talleres sobre las reglas de Twitter, en las cuales, por dar espacio, nada más se las mencioné. Pero platicamos un poco de qué significa cada una de ellas. Y una que tenemos, no puedo hablar de casos en particular, nunca hablamos de casos en particular, pero una que tenemos es: no se permite la incitación a la violencia ni las amenazas directas o indirectas. Y eso, como todo en lenguaje, es contextual. Entonces, en Twitter, una cosa que es importante que ustedes sepan es: tenemos reglas y tenemos procesos, tanto para automatización, que evidentemente están liderados por un algoritmo y por inteligencia artificial, porque hay cierto tipo de patrones que una computadora los puede hacer, como por lenguaje, que sí requiere también interacción de un equipo que revise ese contenido. Pero todo esto es inútil si no tenemos reporte de los usuarios, que aparte nos ayudan a dar contexto. Generalmente cuando vemos un reporte necesitamos escuchar de las personas que están siendo o se sienten agredidas por ellos y darnos un poco más de contexto, porque no es lo mismo que me diga a mí ¿qué onda? Inserten 5 palabras
altisonantes a alguien que no conozco, a que me lo diga un amigo, que a lo mejor ni modo, ¿no? Es así, se lleva conmigo, ¿no? Todo ese tipo de patrones los tenemos que interpretar. Entonces, tratamos de ser universalmente parejos en la aplicación de las reglas, también contestando tu pregunta, pero requerimos mucho de este tipo de reportes. Entonces, la invitación, aprovecho de la pregunta para decirles, cuando vean algo que vulnera las reglas de Twitter, vean las reglas y repórtenlas. Y también entendamos este espacio en el que queremos estar, depende mucho de que pues lo denunciemos, ¿no? Gracias. Bienvenida a Fabiola Franco Guzmán, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido auditora de procesos social media y analista digital en EM, estratega digital y coordinadora del área de monitoreo web de la empresa ONET, asesora legislativa en la Comisión de Educación y en la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, presidente de la Asociación Civil Democracia Social AVE en la Ciudad de México, Project Manager de la consultoría Lumina Consultores SC, videoblogger del canal de YouTube Rollando Opiniones. Actualmente es vicecoordinadora operativa y directora multimedia del proyecto Voto Informado. Ya, gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Antes de que se me pase, porque voy a empezar a hablar de varias cosillas, quiero agradecer públicamente a Carmen López, a Mari Carmen, a Gaby, a Rebe, por hacer posible este seminario. Hoy es la 5ª sesión y bueno, de verdad muchísimas gracias a la UNAM por dar este espacio, esta oportunidad de traer ponentes, y creo que han sido muy buenos ponentes en esta 3ª emisión del seminario. Entonces, pues muchas gracias y un reconocimiento particular para ustedes, chicas. Gracias por hacer lo posible y gracias por el espacio. Bueno, como ya les habíamos dicho en una sesión anterior sobre voto informado, y disculparán ustedes que repitamos un poquito el tema, pero voto informado es una iniciativa de la UNAM que vale la pena hablar en la sesión del día de hoy. Y bueno, nos habíamos adelantado en la pasada, pero bueno, ya más o menos los que asistieron ya conocen del tema. Pero hoy voy a querer hablar de dos cosas particularmente. La primera son algunas herramientas social media que por ser el seminario y que casi siempre venimos a aprender nuevas cosas, quisiera yo poderles comunicar un poquito esto, y lo siguiente vamos a irnos con datos de las elecciones y de los candidatos. Lo primero es cómo hablamos desde las instituciones. En mi caso me ha pasado que he trabajado tanto en iniciativa privada como en las instituciones públicas, inclusive con ONGs, y la verdad es que la conversación es sumamente diferente. También cómo manejamos cuentas es muy diferente. Las metas igualmente son diferentes y cada vez son más retadoras a partir de los algoritmos que nos ponen las propias plataformas. Antes era muy fácil decir, bueno, pues vamos a mandar inbox por Facebook y con eso ya te empiezan a seguir y demás. Ya no se permiten eso, ya hay reglas de spam como lo mencionaba Hugo. Entonces cada vez el trabajo social media se vuelve complicadísimo. Aquí, por ejemplo, es cómo hablamos de las instituciones. Pues de entrada yo siempre les he dicho a mis compañeros de social media, cuando ustedes toman una cuenta, habitualmente la toman y se ponen a tuitear, ¿no? Dicen, ya, listo, ¿no? Esas son las malas prácticas que tenemos en social media. Siguiente punto es, ¿qué sí debo de hacer? Pues primero, tener un diagnóstico, un análisis FODA. ¿Cómo es mi cuenta? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son las metas? Y muchas veces, y no me dejarán mentir ustedes mismos, cuando tenemos jefes que hacen metas así de, y quiero que crezcas 1 millón de seguidores en 3 meses, y quiero que tengas un trending topic, y todo, y que tengas muchísimo engagement. Ese tipo de cuestiones hay que sentar muy bien las bases, y solamente se puede analizando las cuentas que estamos adquiriendo. A partir de eso, inclusive una definición del target. Muchas veces pensamos que nuestra marca o nuestra institución va dirigida a un cierto público, y por no hacer un análisis social media, meternos a nuestros analytics, no descubrimos los targets que se están desperdiciando. Para esto, bueno, pues deberíamos de tener objetivos de crecimiento e impacto por redes sociales. Cada red social es diferente, cada plataforma tiene mecanismos diferentes. Tenemos políticas, deberíamos de tener más bien políticas para el personal que las va a utilizar, manual de identidad, criterios editoriales y un comité editorial. Ahorita esto les va a hacer sentido.
Las actividades también deberían de estar definidas en el tipo de contenido, contenido por red social, una agenda o parrilla, porque si no entonces tuiteamos lo que se nos ocurre o solo lo de coyuntura y no llevamos una agenda ni lo que queremos posicionar como institución. Y eso se los puedo decir, yo creo que de las cuentas más difíciles que me ha tocado manejar es Voto Informado, porque es un tema que aparentemente no es tan seguido por los jóvenes o la gente está harta de la política. Porque quien no tenga televisión de cable se está chutando todos los spots que están saliendo. Aunque haya fútbol, también aparecen comerciales de las elecciones en ese momento. Entonces llega un momento de fastidio por parte de la gente, que lo último que va a buscar en ciertas redes sociales pues, es más información electoral, salvo que sean gente que se dedique específicamente al tema. Para Voto Informado es súper importante llegar a la mayor cantidad de población posible, no solamente de jóvenes, sino toda la población, pero con un contenido muy dinámico, muy lúdico, pero es complicado porque también no podemos estarnos burlando de los candidatos como si lo hacen otras plataformas, que está bien, es parte de la sátira y es su línea editorial, pero tenemos el de Forma, Nación 321, que por cierto Nación 321 son amigos nuestros, y grabaron una de nuestras cápsulas del curso masivo en línea que les presentaron en la sesión anterior. Entonces ellos sí pueden hacer eso, nosotros estamos un poquito más limitados porque antes de Voto Informado llevamos el escudo de la UNAM, entonces es bien complicado hacer contenido divertido, interactivo del tema electoral, o sea, sí es un reto. Para eso, entonces, necesitamos definir quiénes son los que qué textos vamos a manejar, quiénes vamos a robar, a quiénes vamos a etiquetar, si es que vamos a utilizar pauta o no, el tipo de contenido por red social, ¿no? Nos ha pasado de pronto que dicen, no, pues esta foto súbela en todas las redes sociales. O sea, o esta infografía que tiene así letritas súper chiquititas, súbela a Instagram. Si no logramos entender qué tipo de contenido se maneja en cada red social, es un fracaso la estrategia. Horarios especiales por redes sociales. Muchas veces, por ejemplo, y ya lo decía Hugo también, te pones en las mañanas y escuchas la radio o vienes vienes en el coche y la conversación está en Twitter. Pero ya más tarde, la conversación, y no me dejarán mentir los que han visto los analytics o esta línea del tiempo de ballena, es un tema de Facebook. Perdón por la palabra, pero los godines llegamos, nos sentamos a las 11 de la mañana a la oficina, a las 10, y te conectas a Facebook. Pero Twitter ya lo revisaste muy por la mañana. Entonces, ahí tiene que ver el tipo de horarios que vamos a manejar. También hay programación de contenido fijo, sobre todo cuando somos instituciones manejamos que las efemérides, hoy se conmemora, o un día como hoy. Entonces eso, bueno, también se vale tener contenido fijo. Cómo lo programemos es otra cosa. Y lo más importante que es para mí, la verdad, es el tema de las métricas. Y en un momento más me voy a robar una frase que debo decir que es de Coneval: lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, bueno, de entrada, para ir con el tema de políticas para el personal que maneja redes sociales, yo siempre he creído, y alguna vez alguien me regañó por el concepto, pero sí lo creo, que hay un tema de analfabetismo digital. Cuando te dicen, me hackearon la cuenta, no es cierto, la dejaste abierta en quién sabe cuál computadora. Por cierto, le mando un saludo a Juan Carlos, que alguna vez hicimos una travesura. Les voy a contar esa historia. Estamos haciendo un live, justo, y él abre su cuenta de Twitter en una de las computadoras de los compañeros, no la cierra, y eventualmente nos dimos cuenta, pues, como jóvenes que somos, le cambiamos el cover por un ebook, le cambiamos Jar Jar Binks, el de perfil por ebook, y en el cover Jar Jar Binks. Entonces dijimos, bueno, todo el mundo riéndose, empezamos a tuitear en su nombre y demás, y eso está muy bien cuando es entre amigos. ¿Qué pasa cuando dejas la cuenta de la institución abierta en un café internet? ¿Qué les ha pasado? Para eso hay las políticas, que creo que no siempre hay en todas las instituciones ni empresas. Nada más dicen, ten, este es el password, conéctate y empieza a tuitear, dale, ¿no? ¿Quién genera y para qué? Un control maestro. Cuando llegué a una empresa me di cuenta que tenían como 20 cuentas de redes sociales y todas enlazadas a un solo correo. ¿Qué iba a pasar cuando ese correo lo tronaron? Perdían todas las cuentas. Se necesitan manuales específicos para esto. ¿Cada cuándo y quién cambia las contraseñas? Ese es otro tema súper importante, y los permisos a los administradores y qué plataformas
se utilizan para administrar cuentas. De entrada ahí, bueno, van a poder ver el tema de Facebook, cuando ustedes dan permisos, roles de permisos, es administrador, editor, moderador, etc, etc. Entonces, a mí llega una chica en algún proyecto y me dice, oye, yo quiero ver los posts, que ya había trabajado ahí, se fue y luego regresó. Entonces llegaba en su plan muy autoritario, y dice, yo quiero ver todas las publicaciones que tú haces. Te voy a dar como analista. No podía publicar nada. Oye, no me diste acceso para publicar. Me dijiste que solo querías ver. ¿Para qué quieres publicar? Bueno, es que yo quiero ver qué estás haciendo. Analista. Esos son el tipo de acciones que uno debe de tener al momento de estar manejando sobre todo cuentas institucionales o de marcas muy importantes para evitar crisis. Cuando me dicen manejo de crisis, pues mejor prevenimos la crisis con todos estos puntos, ¿no? Twitter, que ya les explicaba a Hugo, a mí me encanta. Aquí por ejemplo tenemos el de voto informado y tenemos cómo a través de esta plataforma podemos ir viendo el tema de las listas, y con esta plataforma no necesito darle el acceso a mi community manager de mi contraseña. Yo manejo mi contraseña porque le doy acceso al dashboard. Y la contraseña es periódicamente cambiada. De hecho, casi cada cuarto día la cambiamos. Pues sí. La otra plataforma que tiene Twitter es Estudio Twitter, ¿no? Aquí podemos ver el tema de la pauta y cómo ir creando contenido, ¿no? Les invito a que se metan, que interactúen con ella. No voy a abordar mucho tiempo en ello porque quiero pasar al tema de los candidatos. Las políticas de uso, uno o varios dispositivos, horarios de uso, candados de seguridad. ¿Cuántos de ustedes tienen enlazada la cuenta de la empresa o la institución que trabajan a su teléfono personal? Váyanse de borrachera y empiecen a tuitear o empiecen a postear en la fanpage o en el tweet de la empresa. Manual de identidad. Los colores siempre son importantes, nos permiten ir posicionando la marca. Criterios editoriales. Cómo revisar ortografía y sintaxis. Tengo aquí cómo publicamos nosotros. Es todos los días el community manager manda sus posteos que va a programar, los que son del contenido fijo de la parrilla. Y otra compañera es quien revisa la ortografía. Yo reviso si está utilizando correctamente los hashtags. Y eso lo hacemos en un grupo de... Luego, este comité editorial, a mí me gusta siempre presentar este diagrama, este organigrama, que creo que en ningún lado lo he visto que exista realmente, pero debería existir. Social Media Director, que es lo que viene siendo un como director de comunicación, el estratega, el Social Media Manager, el curador de contenido, el analista, que algo explicaba de esto el ponente de la sesión pasada, ¿no? El desarrollador, el que genera el contenido, que tiene que ser diferente al que cura el contenido, y inclusive hay Social Media Relation Public Relation, que ellos se dedican a ubicar a los influencers y hacer alianzas con los influencers para posicionar las marcas. Sí debo decir, este puesto sí lo vi alguna vez en Cabify. Entonces un chico se dedica a monitorear las cuentas que roban a Cabify, y cuando ve que son cuentas importantes empieza a mandar mensajes directos y a hacer conexiones, y de pronto ya hacen alianzas interesantes. El CEO y luego los community managers. Y habitualmente los community managers hacen absolutamente todo eso por el módico precio de 8,000 pesos. Pues sí que es una peladeza, la verdad. Bueno, si el community sabe hacer todo eso, sí es una peladeza. Si el community solamente sabe postear, entonces no es una peladeza. Sí, hay que medir las cosas, insisto. Y el tema de la crisis y de los communities, ahí está. Es el más reciente, o bueno, de los más recientes en una institución. El amor al arte no debe significar 3 meses sin cobrar. El día 26 de marzo se publicó, igual lo hicieron en Facebook, y el 4 de abril hubo reacciones de la institución. O sea, yo creo que sí se tardaron unos 3 días en checar la contabilidad, y oigan, sí les podemos pagar algo, ya para que no estén molestando, ¿no? Entonces, IVA resuelve pagos, no habrá plaza. O sea, la nota. Este tipo de casos, de seguro el director de comunicación social se dio cuenta hasta que un amigo cercano de él que sabe que trabaja en el instituto, oye, ¿ya viste qué tuitearon en tu cuenta que tú manejas?
Y él, buenas noches, ¿no? O sea, ni enterado. No sé, me cuentan. No. Entonces, para todo este tipo de crisis, deberíamos de haber prevenido todo lo anterior. Y sobre todo tener el monitoreo constante de nuestra propia cuenta. Si ustedes son el estratega digital o el social media manager, por ejemplo, deberían de tener dados de alta su propia cuenta que trabaja su community y revisar todas las notificaciones cuando le ponen ahí en la campanita de activar todas las notificaciones. Twitter tiene unos filtros muy bonitos que dice todos los tweets, solo los más, los principales o cuando esté en vivo, entonces deberían de tener activo eso para estar al pendiente de una crisis. Si me ayudan a poner el video, por favor. Oh, Michelle left her phone. See here? Huh. She's got Snapchat. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. Breaking news. Michelle Obama in hot water after posting this video earlier today. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. No? No. Did it get a lot of views at least? Honey, enough. Why don't you just talk to somebody who's been through this? I gotta go to Soul Cycle. She's right. Sí, a veces, y algunos raras veces. Gracias. Un saludo y un beso. ¿Por el pan? Nunca. No como pan. Gracias, es un gran elogio. Yo lo voy a extrañar mucho, los voy a extrañar más de lo que se imaginan. Y gracias por acompañarme, con sus buenos, malos, regulares, con todo tipo de comentarios. Gracias siempre. Amorosos. La marcha no me acuerdo, pero eso es un normal, no sé de cualquier lado. ¿Qué serán unos 3 o menos? 5. No sé, cada quien tiene el suyo. Cada quien tiene su quién. Ahí está el de la serie esta de Luis Miguel. Visito hoy. ¿Ya lo han visto? ¿Todos? O sea, esto me recordó como un programa noventero de Animaniacs. De buena idea, mala idea, ¿no? Entonces, si regresamos a la presentación, por favor. Vean cómo manejar el tema de política en redes sociales sí es un arte, y más en tema de elecciones o de política. O sea, no cualquiera, vamos. Sí, el punto de comparación está de extremo a extremo, ¿no? O sea, ponemos un máster como lo que es la comunicación digital de Barack Obama, pionero en cómo hacer impacto digital en las elecciones. Y pues luego ponemos a nuestro querido presidente que difícilmente le crece este tipo de actividades porque nunca fueron su hit ni su tendencia. Lo hacían solamente para reaccionar ante ciertas crisis, ya sea de credibilidad, ya sea por una pifia que comentó, que hizo en algún, pues ahora que dijo que tenía que, ¿cuántas décadas? 50 décadas el IPN, algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Más que la UNAM. Entonces, bueno, por favor, cálmate, por favor. Entonces, este tipo de cuestiones son las que uno tiene que analizar qué tipo de contenido sí funciona y qué no. Y no porque le pegue a una empresa o le pegue a un político, yo voy a ir a hacer lo mismo. Si no, van a salir como alguien que conozco, que una vez dijo, hay que subirnos a esa tendencia de porque yo soy mexicano, o porque soy mexicano, cuando ganaron el Oscar los mexicanos, y todos, oye, no, ¿cómo nos vamos a subir a esa tendencia si no tiene nada que ver con nuestro target? O sea, te ves mal, ¿no? Bueno, hay que subirnos a la tendencia cuando ya no sea tendencia.
Sí, sí, lo vamos a analizar y luego te decimos cómo quedó. Entonces, de verdad que esos son los comentarios que a veces vienen de cuestiones mucho más altas de directrices que no entienden el comportamiento social media porque no hacen análisis constante ni monitorean a la audiencia. Eso es súper importante. Quisiera dar aquí rápidamente también una guía de veracidad. Esta sí es una infografía de voto informado. Esta guía de la veracidad también previene las crisis porque muchas veces si nosotros tuiteamos, posteamos, tomamos links que son falsos y los publicamos desde nuestras cuentas institucionales, nos podemos meter en una severa crisis. Ya les ha pasado inclusive a medios reconocidos caer en noticias falsas, pero son las menos. Entonces, esta guía, la cual está disponible en nuestras redes sociales, en @voto informado y Voto Informado UNAM en Facebook, podrían decir primero, ¿cómo son las imágenes y contenidos visuales del post? Habitualmente son de baja resolución o de baja calidad. Siguiente, ¿cómo está redactado el titular? El clásico de desmentido, López Obrador sí es de Rusia, ¿no? O sea, sí, Amlovich, ¿no? Por ejemplo. ¿De quién es la fuente, por ejemplo? Si no es de un medio reconocido, verificado, ya vieron el tema también ahorita en Twitter de cómo están las palomitas de verificación. Posteriormente es, ¿cuál es el proceso para llegar a la URL? Si le dan clic y de ahí les redirige a 1, 2, 3 sitios y salen estos blogs de publicidad, si no está certificado el sitio, por ejemplo, también eso es importante. ¿De qué fecha es la nota? Muchas veces con este tipo de bots malignos se posicionan notas falsas que ya llevaban mucho tiempo ahí en reserva y se vuelven a posicionar. Entonces es un tema de, antes de postear algo, deben de darle clic, leerla, buscar esa misma nota en 2, 3 lugares diferentes e ir encontrando que estén en lugares que estén verificados. Si la nota es un tema periodístico o publicitario, si el texto está redactado inclusive en un lenguaje incluyente, que es algo que ya cuidan los medios de comunicación de pronto, evidencia de que si ha sido firmado por el staff o por un reportero, por ejemplo. Por ahí alguna vez nos publicaron una nota, me fui hasta la parte de abajo, marqué a los números que estaban en contacto y los dos eran erróneos, o sea, era un blog falso, ¿no? Antes de entrar a crisis y decir, voy a responderles y vamos a tuitearles y quiero derecho de réplica y todo. No. Primero investiguemos. ¿Por qué? Porque también pasa de que justo ese posteo o esa nota no tiene tanto impacto, pero nosotros le damos ese impacto de manera incorrecta. Sí, se ha consultado otros informes periodísticos y inclusive es una broma, ya sabemos que el de Forma trae mucho de esto, pero tienen una bonita sección que se llama Increíble pero cierto, donde sí son ciertas las cosas. Y creo que esta nota pudo haber sido redactada con malicia, o sea, es un proceso de ir haciendo este checklist y encontrar si es una nota falsa o si es verdadera. ¿Qué deberíamos de medir entonces dentro de nuestras audiencias? El total de mensajes originales por red social, el total de menciones del público respuesta, el total de retweets, de me gusta, de usuarios, el alcance global y desglosado por red social, línea del tiempo con hora y por semana. Eso les va a ayudar a saber a qué horas sí deben de postear y a qué horas no, y déjense de estar metiendo a los blogs de a qué hora es el mejor horario para postear, ¿no? Entonces, si hacen eso, ya no tienen que consultar lo otro. Top de usuarios con más interacciones por mensajes emitidos, es decir, ¿quiénes son sus propios influencers o sus embajadores? ¿Quiénes siempre los arroban, los etiquetan, todo eso? Se siente súper padre cuando ustedes, como usuarios comunes, tuitean algo a una estación de radio y de pronto los mencionan, ¿no? En el radio de @Pedrito Sánchez nos dice que pongamos tal canción. Y yo, ay, me mencionaron, qué emoción. Te hacen sentir importante, hagamos sentir importante a nuestra audiencia. Los medios de comunicación, líderes de opinión, influencers que interactuaron hacia las campañas, nube de conceptos, eso es importante, cuáles son nuestras palabras más recurrentes, y una tabla de hashtag, por ejemplo, en Twitter. Top de mensajes, con más retweets, con más mensajes. Estos no necesariamente son de nosotros, pueden ser de otros usuarios que hayan arrobado a nuestra institución o marca. Engagement de las cuentas y crecimiento de seguidores semanales con cortes diarios. Eso es importante. Análisis cualitativo. A mí me encanta el análisis cualitativo porque es el más difícil. Y me encantan las cosas difíciles. Entonces, tenemos por ejemplo aquí una valoración de mensajes que, como ya comentaba Rubén, decía positivas, negativas, ¿no? Con función positiva se consideran aquellas afirmaciones
con adjetivos favorables claramente identificados como felicidades, de GDC y de GTIC por su seminario de redes sociales, esa es una positiva. Una neutral cuando la información simplemente es como juicios más bien informativos. La neutral casi siempre es informativo, no dice una felicitación, no dice un adjetivo favorable, pero tampoco está señalando algún defecto de la cuenta. Perdón, había leído las negativas sí tiene que ver con un tema de señalar todas las cuestiones malas que está haciendo la cuenta o denostarla y demás. Tematización, esto es súper importante y yo creo que muy poquita gente lo hace. ¿De qué tema está hablando tu audiencia? Y muchas veces no es de lo que tú estás tratando de posicionar. En alguna agencia me pasó en algún momento que una empresa quería posicionar un evento, pero estaban más hablando de la crisis por las pérdidas que tenían a través de las tarjetas de crédito. Es que mi evento no se posicionó. Pues no, porque tienes una crisis más fuerte acá. Y eso es lo que sí le importa al usuario. Pero como no estás leyendo y no estás haciendo tus analytics, te aferras a posicionar algo y pagas por convertir un trending topic, pagas por tener este tema de cuentas artesanales. Y el contenido digital, ¿en qué formato generado de tu contenido, GIF, foto, link, cover, imagen, lo que sea, tiene más impacto? Y ahora sí voy con los candidatos. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una tematización, la cual pueden encontrar en votoinformado.unam.mx, donde, por ejemplo, hicimos la tematización de apoyo al candidato, evento de campaña, información electoral, informativo, petición explícita o llamado a la acción, contraste lo llamamos como si fuera la guerra sucia o ataques a otros candidatos, otros que son temas que no están clasificados en ninguno de estos, promesas de campaña, social quiere decir, hola, muy buenas tardes, aquí echándome un traguito de pulque con mis amigos de tal lugar, ¿no? Los candidatos, e invitación al voto. Entonces, por ejemplo, para Ricardo Anaya, en esta gráfica analizamos 293 tweets que él emitió, no que le robaron, que él emitió. Y la mayoría se dedica, por ejemplo, a evento de campaña y promesas de campaña. Esos son sus dos temas principales. ¿Cómo voy de tiempo? Porque creo que voy bien, ¿sí? No sé, si no me dicen. En el caso de José Antonio Meade, igual es un evento de campaña, su principal posicionamiento, lo demás lo divide, ¿no? Entre informativo, entre contraste, sobre todo hacia López Obrador lo que hemos encontrado, y promesas de campaña. López Obrador, 67 tweets. Tuitea súper poquito. Ahorita lo van a ver contra el Bronco para que vean la diferencia de tweets. Y la mayoría es evento de campaña. La mayoría es evento e invitación al voto también por ahí tiene ese impacto. Ajá, casi no tiene sociales. Ya. Pobrecito. Vi un bonito meme, la verdad sí me dio ternura, donde decía, todos íbamos a votar por ella, nada más que era sorpresa, y ya lo arruinó. La verdad es que tuvo mucho valor para dejar muchos años de pertenecer al PAN y dar ese paso, y bueno, pues diferentes cuestiones se retiró, y aparte la manera, ¿alguien supo cuál fue la manera en la que se supo lo de Margarita? ¿Quién dio el tweet? López Dóriga. Entonces, ¿dónde inició la conversación? En Twitter, antes que el programa de las 10:30 de la noche, ¿no? Entonces, ahí estuvo la conversación. O sea, nosotros luego pues, justo como monitoreamos a los candidatos, luego me dijeron, no te aceleres, igual es noticia falsa. Y yo, inclusive, hablé a alguien y me dijeron, aquí no hemos recibido solicitud de baja del candidato, de renuncia. Entonces, dije, no, pues igual y López Dóriga, fake news, ¿no? Se aceleró, pero no, ya vimos que sí. Margarita Zavala, pues lo más que hacía era promesas de campaña, pues porque naturalmente era lo que más probablemente le convenía. Y Jaime Rodríguez, 1104 tweets contra los 67 de López Obrador. Y la mayoría son sociales. Hola racita, ya estamos aquí echándonos una chela. Todos sus tweets son así. Todos. O sea, vean el porcentaje, ¿no? Entonces, lo demás es evento de campaña y petición no explícita o llamado a la acción. Esto es de mándenme un WhatsApp, los invito a donar para mi campaña. Entonces, bueno, pues ahí saben, si le mandan WhatsApp y donan para la campaña.
Aquí viene la clasificación, ¿no? Lo que les estaba comentando, me voy más rápido, lo pueden checar en voto informado. De lo quanti, eso era lo quali, esto es lo quanti. El que más tuitea es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. El que menos tuitea es López Obrador, pero el que más impacto tiene, si lo vemos así, o de los que más impactos tiene, es López Obrador. El de arriba es la línea de impacto y es lo emitido. Es decir, no importa cuánto tuitees si no tiene impacto. Con 73 tweets, López Obrador logra más impacto que todos los demás. O sea, no lo digo yo, lo dicen los números. Por eso tienen que hacer analytics. Luego, algo que se me ocurrió hacer un día en la noche porque no tengo nada que hacer y no podía dormir. Tomé todas las clasificaciones que tiene CONAPRED respecto a grupos vulnerables o minorías reconocidas por ellos. Niñas y niños, jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, comunidad LGBTI, pueblos y comunidades indígenas, personas en situación de calle, población jornalera, en situación de pobreza, personas privadas de la libertad, pueblos y comunidades afrodescendientes, trabajadoras del hogar, personas con VIH/SIDA y minorías religiosas junto con igualdad. Y aquí este impacto general, esto lo hice del 30 de marzo al 20 de mayo más o menos, contabilicé alrededor de 2.288 publicaciones que ellos hicieron. Y si hablamos de igualdad, de minorías religiosas, personas, trabajadores, nadie. Bien gracias a esos grupos reconocidos por parte de los candidatos. Personas privadas de la libertad, en situación de pobreza, ahí por ejemplo Jaime Rodríguez lleva un poco más de ventaja porque siempre dice, bueno, vamos a mejorar las condiciones de las personas que están en situación de pobreza, dejando el asistencialismo, ese es su discurso, ¿no? Población jornalera. Y ahora sí, aunque ustedes no lo crean, y yo también me sorprendí, el Bronco apoya a la comunidad gay. O sea, bueno, lo apoya en el sentido de ser el único que lo menciona, pero que abiertamente lo menciona. No hay otro candidato que haga eso. El tema de los migrantes, sobre todo, repuntó a partir del último debate, que fue el tema de migración. Mujeres, todo el mundo con las mujeres. Todo el mundo, todo el mundo. Jóvenes igual y niños igual. Son los 3 temas más hablados por parte de los candidatos. Habiendo 11 grupos vulnerables, solo se abocan a 3. Eso les podría servir a quien esté manejando las campañas de los candidatos y decir qué grupos nos están faltando por acoger, porque al final puede ser traducido en simpatía y posibles votos. Y bueno, pues esas son algunas de las actividades que hacemos en Voto Informado, algunas de las herramientas que utilizamos, y pues no olviden de visitar el portal y de inscribirse en el curso masivo en línea México Voto Informado. Muchísimas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Hola, una duda. Es que me llama la atención porque, por ejemplo, Obrador no tuitea tanto, pero Tatiana Cloutier es la que está duro y dale en los tweets. De hecho, yo la sigo y es como, de hecho, estoy más informada de lo que quiso decir el Peña. Entonces, no sé si también están tomando en cuenta o tienen considerado también incluir a los gestores de campañas de cada uno, porque también salen hasta en los programas de televisión, etcétera, y ellos también están al tiro en redes sociales. Bueno, sí, claro, pasa con algunos otros actores que hacen como ese trabajo de posicionar al candidato. En este caso no, sinceramente Voto Informado, como es un proyecto de esta universidad y claro que tiene muchas alianzas de ONGs, del INE, del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del Estado de México, la verdad es que contamos con todo el apoyo de solamente estudiantes. Este tipo de actividades se hacen de manera manual, no tenemos el recurso económico para contratar una plataforma. A mí me encantaría tener a Brandwatch, por ejemplo, que he trabajado antes con esa plataforma, es maravillosa, pero no es comercial.
Pero no, la verdad es que todo esto lo hacemos manualmente, entonces clasificar los tweets e ir leyendo uno por uno, porque aparte de esto, por ejemplo, si lo metiésemos en un algoritmo, podría decir todos los tweets que contengan la palabra jóvenes, clasifícamelos así, pero no, solamente son los tweets que sí tienen propuestas para los jóvenes. Es decir, si dice, hoy visito la Universidad de Veracruz con jóvenes, ese tweet no vale, por ejemplo. Pero si dice, para los jóvenes hay que incrementar tal, y hace una propuesta, ese sí cuenta. Entonces es un tema súper artesanal que sí podríamos hacerlo a través de connotaciones, por ejemplo, como lo explicaba igual Rubén, para el tema de positivos, negativos y neutrales. Muchas veces utilizamos connotaciones en lugar de conceptos concretos. ¿Por qué? Porque si tú pones corrupción, es negativo. Pero si yo pongo el INAI lucha contra la corrupción, por decir algo, ya debería ser positivo para esa institución. O si le pongo el INAI lucha en contra de la corrupción, sí, ajá, como no, entonces ya otra vez es negativo. Ese tipo de cuestiones es lo que tenemos que hacer que las plataformas vayan aprendiendo. Entonces, bueno, en este momento lo hacemos todo a mano de manera súper artesanal y pues ahora sí que es para lo que nos alcanza solamente candidatos a jefe de gobierno, que lo pueden, hay micrositios, por si quieren consultar las respuestas de sus candidatos a nivel local. Tenemos Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y próximamente Chiapas, y a nivel nacional. Entonces solamente lo hacemos para jefes de gobierno, este análisis, y para presidenciales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos su participación, así como a todos su presencia. Los esperamos el 13 de agosto para la 6ª sesión del Seminario Permanente de Redes Sociales. Que tengan buena tarde.